Capítulo 4. La verdad sobre Dios y la batalla final. Con las palabras de aliento de Sea y Tío resonando en sus oídos, Hajime se dejó llevar por el pilar de luz blanca. Atravesó a toda velocidad un caleidoscopio de espacio con dibujos de arco iris, y luego llegó a un mundo de blanco puro. Era imposible saber hasta dónde llegaba. No veía paredes, ni techo, ni siquiera el suelo. Todo era blanco, y aunque podía sentir que sus pies tocaban algo cuando miraba hacia abajo, no se veía diferente de cualquier otra cosa. Si este era el salón del trono de It, era uno muy apropiado. Bienvenido al corazón de mi santuario. Hajime había estado deseando oír esa voz. Era un poco más grave de lo que recordaba, pero era inconfundiblemente la de su amada Yu. Sin embargo, aunque el mero hecho de oír esa voz le producía alegría, también avivaba enormemente la rabia que ardía en su corazón. Después de todo, aunque era la voz de su amada Yu, el tono sardónico era uno que ella nunca aceptaría. Se sintió como si una gota de lodo hubiera contaminado un estanque de agua perfectamente puro, lo que provocó un repentino impulso de vomitar dentro de Hajime. Pero con una voluntad de hierro, contuvo su furia hirviente. Para convertir su rabia en fuerza, sabía que debía mantener la calma y canalizar sus emociones. Respirando hondo, Hajime levantó lentamente la vista. Una única estructura había aparecido en aquel espacio de blanco uniforme. Era un altar piramidal de 10 metros de altura. Como todo lo demás, era de un blanco puro, y Hajime tuvo que forzar la vista para distinguirlo de su entorno. Y cuando lo hizo, se dio cuenta de que había una única mancha negra en el vértice de la pirámide. Decidí envejecer un poco el cuerpo después de hacerme con su control. ¿Qué te parece? Esta belleza madura es la forma más adecuada para un dios, ¿no? Efectivamente, la mujer adulta sentada en el trono de la cima de la pirámide estaba impresionantemente hermosa con su vestido negro. Su cabello rubio dorado y su esbelta figura eran los mismos que cuando era más joven, pero su rostro parecía más maduro, sus pechos eran mucho más grandes y sus piernas más largas. El vestido era bajo, con los hombros al descubierto y un corte en las piernas que acentuaba su encanto sensual. Cualquiera que la viera quedaría cautivado por ella, independientemente de su sexo. Un guiño juguetón bastaría para derretir el corazón de cualquiera o postrarlo ante ella en señal de adoración. Así de increíblemente hermosa era la forma adulta de Yu. Tenía las piernas cruzadas y una leve sonrisa en el rostro, con la barbilla apoyada en las manos, pero Hajime no mostró reacción alguna. Lo único que sintió fue asco, ya que sabía que la persona que estaba dentro de ese cuerpo ahora mismo no era Yu, Black. No puedo creer que tenga un aspecto tan feo sin la persona adecuada para resaltar la belleza del cuerpo. La sonrisa de Yu, o mejor dicho, del dios de otro mundo que se había apoderado de su cuerpo, Eitruge, se ensanchó. Puedo sentir tu ira incluso desde aquí. No tiene sentido tratar de ocultarlo. Puedo ver a través de ti, porque pareces tan satisfecho de ver lo obvio. Te lo advierto ahora, es mejor que mantengas la boca cerrada. Cuanto más hablas, más revelas lo mezquino que eres, replicó Hajime con ligereza, sin cambiar su expresión. Era obvio, por la forma en que lo dijo, que no solo estaba tratando de aguijonear a Eitruge y que realmente lo creía. Eso, más que nada, le llegó a Eitruge, y su sonrisa desapareció. Te ordeno en el nombre de Eitruge que te arrodilles. Usó el mismo poderoso edicto divino que había inmovilizado a Hajime y a los otros en el castillo del señor demonio. Era un hechizo que obligaba a quien lo recibiera a seguir sus órdenes sin importar lo que quisieran. Hajime se agachó, pero antes de que Eitruge pudiera empezar a regodearse se oyó un fuerte golpe. ¿Has neutralizado mi edicto divino?, dijo con voz ligeramente sorprendida, mirando la bala clavada en la barrera que rodeaba su pirámide. ¿Ya usaste ese truco conmigo una vez? Repetir el mismo acto es la marca de un artista de tercera. Hajime apuntó a Eitruge con Daanar, y el autodenominado dios entrecerró los ojos peligrosamente. Aunque su sonrisa había desaparecido, su pose relajada dejaba claro que seguía pensando que tenía las de ganar. Extendió una mano, y un segundo después, el espacio alrededor de Daanar y Slag, así como el tesoro de Hajime, comenzaron a deformarse. Era el mismo hechizo que había usado en el castillo del Señor de los Demonios para teletransportarse o destruir todos los artefactos de Hajime sin que se viera ningún portal o magia espacial. Pero de nuevo, su intento terminó en fracaso. Se oyó un ligero chasquido y el espacio volvió a la normalidad, dejando los artefactos de Hajime completamente ilesos. Ya veo. Así que preparaste algunas contramedidas. Debe ser bastante estúpido si esperabas que no lo hiciera. No seas tan engreído, irregular. Solo porque hayas encontrado una forma de tener mi edicto divino y mi paso del cielo no significa. Cállate, maldito. Hajime saltó y usó aerodinámica para aterrizar en el aire a una altura ligeramente superior a donde Eitruge estaba sentado. Luego, crujiendo el cuello de lado a lado,
sacó a Silak de su funda y lo golpeó contra su hombro. Después, dirigió a Eitruje una mirada penetrante y afirmó con frialdad: voy a rescatar a Ayu y a matarte a ti. Eso es todo. Eitruje no tenía ningún valor para Hajime. Incluso frente a un dios, la arrogancia de Hajime no vacilaba. Muy bien, respondió Eitruje, poniéndose en pie. Veamos cuánto tiempo puedes mantener esa actitud. Luego mostró a Hajime una sonrisa cruel. Este es mi último juego en este mundo. Supongo que es apropiado que participe personalmente. Una oleada de presión tan poderosa que era casi palpable inundó a Hajime, y Eitruje liberó una ráfaga de maná platino tan brillante como el sol. Se elevó en el aire y extendió los brazos, con el cabello hacia atrás y las mangas de su vestido negro ondeando al viento. En cuanto llegó a la altura de Hajime, el altar de abajo empezó a alejarse. Era como si de repente los dos se hubieran elevado mucho más en el aire. En realidad, sin embargo, era el suelo el que se había alejado, ya que Eitruje había ampliado la cantidad de espacio en esta dimensión. La razón no tardó en hacerse evidente. Su mana pulsante convergió, formando un halo de 3 capas detrás de él que tenía fácilmente 100 metros de diámetro. Después de un segundo, Hajime se dio cuenta de que los patrones geométricos de líneas y círculos dentro del halo significaban que en realidad era un enorme círculo mágico. Eitruje chasqueó los dedos, e innumerables balas de luz aparecieron desde el círculo mágico. Eran tantas que Hajime sintió como si toda la Vía Láctea se abalanzara sobre él. Cada pinchazo de luz tenía fuerza suficiente para destruir un edificio. Eitruje sonrió, viéndose realmente divino en la hermosa forma de Yu con un halo brillante y un mar de estrellas detrás de él. Cualquiera que no supiera lo horrible que era Eitruje pensaría sin duda que la figura que tenía delante era un dios. Sin embargo, Hajime no se inmutó. No te molestes en contenerte, porque no lo haré. Romper límites, sobrecarga. El mana de Hajime era un marcado contraste con el de Eitruje, un carmesí profundo que parecía casi sangre. Y en el centro de la furiosa tormenta que era su maná, su ojo demoníaco brillaba como un rubí. Y con sus estadísticas quintuplicadas, su maná era lo bastante poderoso como para hacer retroceder incluso al de Eitruje. El carmesí y el platino se enfrentaron, dividiendo la dimensión en 2 mitades distintas. Detrás de Hajime aparecieron innumerables cruces, sus artefactos de asalto más recientes, los crossguards. Eran de color negro puro, con dibujos carmesí a lo largo. Aunque tenían la mitad de tamaño que sus anteriores cruces, cada una de ellas contenía mucho más maná, y estaban encantadas con una serie más compleja de magia ancestral. Los crossguards no solo eran mucho más fuertes que sus crossbeats, sino que había 1.000.000 de ellos. Alineados detrás de él, parecían las tumbas de todos los enemigos que había matado. Y, naturalmente, Hajime, el señor de los demonios, tenía toda la intención de añadir al dios Eitruje a ese cementerio. A un lado había un magnífico halo de platino e incontables luces que centellaban como estrellas. Al otro, una violenta tormenta de color carmesí y 1.000 cruces negras. Era Dios contra el monstruo del abismo. El aire crepitaba y se retorcía, rompiéndose bajo la fuerza de estos dos gigantes. Los labios de Eitruje se curvaron en una mueca y levantó una mano. El velo del color del arco iris que Hajime había atravesado para llegar hasta aquí se desvaneció, cortando su único camino de retirada. La batalla comenzó, y fue Eitruje quien hizo el primer movimiento. Que comience el juego. El primer acto será un baile. Elegantemente balanceó su brazo hacia abajo, y las estrellas se convirtieron en una lluvia de meteoritos mientras salían disparadas hacia Hajime. Lo siento, pero no me interesa ser tu compañero de juegos. Puedes seguir jugando a tus estúpidos juegos en el infierno, replicó Hajime con frialdad, y todos sus crossguards giraron 90 grados, con los hocicos apuntando a Eitruje. Saltaron chispas y se oyó un estruendo cuando 1.000.000 de balas aceleradas por cañones de riel salieron disparadas hacia el aluvión de estrellas. Cada uno de esos disparos era un área burst bullet, y explotaron al unísono a medio camino entre Hajime y Eitruje. Las explosiones parecían mini estrellas por derecho propio. Pero, por supuesto, que era solo la volea de apertura de ambos lados. Eitruje continuó generando estrellas de su círculo mágico, mientras que los crossguards de Hajime seguían disparando un aluvión de balas especiales. Bien, bien. Sería aburrido si esto fuera suficiente para abrumarte, afirmó Eitruje con una sonrisa, y luego volvió a chasquear los dedos. De repente, una nueva amenaza apareció desde el interior de su enorme círculo mágico. A saber, un grupo de figuras con forma humana hechas de pura luz. Al ver sus claymores gemelas y las alas en su espalda, Hajime se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Son tan fuertes como los apóstoles normales. No pierdas demasiado rápido, de acuerdo. Con el aluvión de estrellas aún en marcha,
un verdadero ejército de apóstoles forjados en la luz surgió hacia Hajime. Naturalmente, Eitruge era capaz de hacer un suministro interminable, y más seguían saliendo del círculo mágico también. ¿Con quién crees que estás hablando? Una batalla de números es donde un sinergista realmente brilla. Hajime levantó su mano derecha, con su tesoro en forma de anillo brillando. La luz carmesí se extendió hacia afuera, engullendo a los apóstoles. En el momento en que entraron en la luz, su ataque se detuvo. Entonces, se oyó un fuerte chirrido de metal chocando contra metal, y las apóstoles salieron volando de la burbuja de luz. ¡Oh! ¿Un ejército de golems? Musitó Eitruge cuando la luz se desvaneció para revelar un gran ejército de golems. Sin embargo, tenían un aspecto tan extraño que incluso Eitruge parecía un poco desconcertado. Estaban encantados con numerosos hechizos mágicos antiguos, equipados con todo el armamento pesado que Hajime podía fabricar, y eran claramente autónomos. Todo eso era bastante normal, así que lo extraño eran sus formas. 600 de ellos tenían cuerpo de león, alas y cabeza de águila, eran del tipo grifo. Estaban diseñados para el combate a media y corta distancia. Otros 200 tenían forma de vigimas y disponían de artillería de largo alcance. Los últimos 200 tenían forma de cuervo de 3 patas, siguiendo el modelo del legendario Yatagarasu, y estaban especializados en velocidad y vuelo. No solo su forma era animal, sino que estaban imbuidos de magia de metamorfosis y eran, al menos en parte, orgánicos. Sin embargo, no sentían dolor y nunca se cansaban, lo que los convertía en el ejército perfecto para el imparable señor de los demonios. Hajime había apodado a sus 1000 golems las parcas. Eitruge y Hajime comandaron sus ejércitos al mismo tiempo. Los apóstoles de la luz, eliminen a esas repugnantes criaturas. Parcas, cazad a esas marionetas sin arte. Las apóstoles salieron disparadas hacia adelante, y los grifos y cuervos avanzaron para interceptarlas. Cuando los grifos se colocaron en su lugar, los paneles de su espalda se abrieron, y juntos lanzaron una andanada de 6000 cohetes en forma de lápiz contra las apóstoles. Las explosiones masivas que provocaron detuvieron temporalmente a las apóstoles. Mientras la andanada los atrapaba, los cuervos salieron disparados hacia adelante con sus patas propulsoras, utilizando la magia de la gravedad para aumentar aún más su velocidad, y abrieron sus picos para mostrar los cañones de riel que escondían en su interior. A continuación, se colocaron en posición y empezaron a disparar a los apóstoles desde ángulos contra los que resultaba imposible defenderse. Después de eso, volaron alto en el aire y comenzaron a llover bombas de racimo sobre las apóstoles de los tesoros almacenados en sus estómagos. Algunas de las apóstoles se retiraron de la zona de bombardeo, que era exactamente lo que los grifos habían estado esperando. Se lanzaron hacia adelante y atacaron con garras, picos y alas, todos ellos encantados con magia de corte espacial, así como con las escopetas ocultas en sus bocas. Las balas multietapa potenciadas por ondas de choque se estrellaron contra los apóstoles, atravesándolos. La principal diferencia con estos apóstoles de luz era que carecían de núcleo, por lo que sus cuerpos no eran tan robustos. Así, los golems no necesitaban balas perforantes para dañar a estos apóstoles, ya que las balas de onda de choque normales bastaban para desmantelar la luz que componía sus cuerpos. Pero, por otro lado, Eitruge podía seguir produciendo estos apóstoles indefinidamente mientras su círculo mágico estuviera activo. En cuestión de segundos, Eitruge había producido unos cientos más. Y en respuesta, los golems vigimas dispararon una andanada de largo alcance desde el suelo. Había 4 cañones de riel Gatling en la espalda de cada vigimas, todos ellos el doble de largos que la torreta de un tanque. También llevaban lanzacohetes en los costados y una minigun de calibre 120 en la boca. Por si fuera poco, sus cuernos eran capaces de disparar láseres térmicos hiperfocalizados. Las apóstoles eran eliminadas en cuanto aparecían, incluso antes de que salieran del círculo mágico. Naturalmente, el propio Eitruge también estaba siendo blanco de aquella andanada, pero no parecía preocupado en absoluto. Ya veo. Parece que podré divertirme después de todo. Todos los ataques que se acercaban a Eitruge eran bloqueados por una barrera invisible que parecía extenderse a poca distancia de él en todas direcciones. Eitruge observaba cómo sus apóstoles eran destrozados, y de vez en cuando un golem estaba tan cerca de ser derrotado que se autodestruía en un intento de llevarse por delante a tantos apóstoles como pudiera. ¿Cuánta magia antigua empacaste en estas cosas? No puedo imaginar a un humano logrando tal hazaña. Así que este es el poder de la trascendencia. Debo decir que ha pasado mucho tiempo desde que alguien apareció con esa habilidad. Cuando se combina con magia antigua, puede llegar muy lejos. Aunque más impresionante que eso es cuánto del conocimiento de tu viejo mundo has incorporado a estos diseños. Es realmente fascinante, realmente no te callas, ¿verdad?
Tan desesperado estás por tener a alguien con quien hablar. Hajime interrumpió las cavilaciones de Itruge con disparos de Daanar y Slag. Dos rayas de color carmesí se abrieron paso con pericia entre el aluvión de estrellas de platino, los disparos de Crossgeld y la lucha campal de apóstoles y golems. Pero mientras que solo había 2 disparos y 2 rayas, el número de balas perforantes que Hajime había disparado era de 12. Simplemente había disparado con tal precisión que cada racha eran en realidad 6 balas en línea recta una detrás de otra. Una raya se dirigió directamente a la frente de Itruge, mientras que la otra disparó directamente a su corazón. La puntería de Hajime era perfecta, y parecía que ni siquiera la barrera definitiva de Dios era lo suficientemente fuerte para detener estos disparos. Hubo un sonido de cristales rompiéndose cuando la barrera se derrumbó, así que incluso puedes atravesar mi barrera. No solo eso, sino que estás dispuesto a apuntar a los órganos vitales de tu amada novia sin dudarlo. Ciertamente eres entretenido, irregular, pero aunque los disparos de Hajime penetraron la barrera, no hicieron ningún daño a Itruge. Había engendrado varias esferas negras a su alrededor, usando la magia gravitatoria caída del cielo. Eran más pequeñas que las de Yu, del tamaño del puño de un niño, pero mucho más efectivas que las suyas. Además, los había creado mucho más rápido que ella, ya que lo había hecho en el tiempo que siguió a la ruptura de su barrera, pero antes de que le alcanzaran las balas que viajaban a velocidad supersónica. La expresión de Hajime se endureció un poco, mientras que la sonrisa de Itruge se hizo más profunda. Ahora era su turno de pasar a la ofensiva. Fisura cuádruple del vacío. Desgarros espaciales se cerraron sobre Hajime desde todos los lados, cada uno lo suficientemente fuerte como para desgarrarlo. Nada de lo que me has mostrado una vez funcionará 2 veces. Hajime rugió. Había mejorado su ojo demoníaco para poder visualizar también distorsiones espaciales, y él, junto con 20 de sus Crossgelds, pudo escapar del área de impacto antes de que las fisuras del vacío estallaran. Caída del cielo. Un campo gravitatorio de alta presión apareció sobre Hajime, pero fue incapaz de derribarlo gracias al collar que llevaba. Había 7 anillos en la cadena, y uno de ellos brilló por un instante. Se trataba de su polivalente artefacto defensivo, el talismán guardián. Era capaz de anular o al menos debilitar los efectos de los 7 tipos de magia antigua cuando se usaban contra él. Y ahora mismo, estaba anulando la sección de la hoja de gravedad que Itruge había creado y que estaba cerca de él. Itruge se dio cuenta rápidamente de lo que estaba pasando. Fisura del vacío, choque de almas, devastación, ocultación. Disparó diferentes tipos de magia antigua uno tras otro. La primera fue una simple explosión física espacial, la segunda fue un ataque directo al alma de Hajime, la tercera fue un intento de destruir su artefacto con magia de creación, y finalmente, un poco de magia de evolución que tocaba la verdadera naturaleza de la rama de la magia para entender completamente las capacidades del artefacto de Hajime. En respuesta, los anillos del talismán guardián de Hajime que correspondían a la magia espacial, de espíritu, de creación y de evolución comenzaron a brillar. Impresionante. Supongo que debería cambiar de táctica. Escalofríos recorrieron la espina dorsal de Hajime al escuchar eso. Un momento después, vórtices de luz platino aparecieron delante, detrás y a su alrededor, disparando pequeñas bolas de luz desde todas direcciones. Tendrás que hacerlo mejor que eso, gritó Hajime, y sus Crossgelds se formaron en grupos de 4, desplegando barreras por todos lados excepto delante de él. Ni siquiera tuvo que conectarlos con cables, ya que todos podían moverse de forma autónoma. Mientras las barreras brillantes se alzaban para protegerle la espalda y los flancos, sacó una nueva arma para enfrentarse a las estrellas que venían de frente. A primera vista, se parecía a su ametralladora Gatling, Metzeley. Sin embargo, era casi 3 veces más grande, pues se trataba de su nuevo y mejorado cañón Gatling, Metzeley Disaster. Básicamente, había pegado 6 Metzeleys juntos y lo llamó un día. Aún así, eso lo hacía 6 veces más potente, y le permitía disparar 6 veces más balas. Y francamente, 72.000 disparos por minuto no era nada del otro mundo. Se oyó un zumbido mientras entraba en acción, escupiendo balas tan rápido que formaban un chorro y haciendo llover un torrente de proyectiles gastados al suelo. La tormenta de balas atravesó las estrellas de platino, los vórtices que las engendraron e incluso las apóstoles en la línea de fuego de Hajime, para dirigirse directamente hacia Itruge. Vaya arma. Muy bien, llevemos las cosas al siguiente nivel. Vórtices de platino aparecieron a ambos lados de Itruge. Pero a diferencia de los otros, estos eran para succionar cosas en lugar de escupirlas. La corriente de balas se dividió por la mitad y cambió de rumbo, cada mitad succionada por uno de los 2 vórtices.
Si aquellos vórtices hubieran sido meras separaciones espaciales, se habrían sobrecargado, pero parecía que, aunque estos vórtices compartían las mismas propiedades que aquel hechizo, eran mucho más resistentes. Así que ni siquiera esto es suficiente, ¿eh? Hajime llamó a otro contingente de Crossgirls y les hizo derribar los vórtices restantes que les escupían estrellas plateadas. Las balas de ráfaga de área siguieron siendo efectivas, y dispersaron fácilmente los vórtices de platino. Los Crossgirls cambiaron de formación y formaron una esfera alrededor de Hajime. Aún así, esa defensa tuya no es impenetrable. Si eso no fuera suficiente, solo necesito aumentar el poder destructivo. Hajime volvió a guardar el desastre Metzeley en su baúl de los tesoros y en su lugar sacó su cañón de riel de 88 milímetros, Schlagenada. Los disparos de este cañón eran lo bastante potentes como para destrozar incluso los acorazados terrestres. El tamaño, la velocidad y la potencia de las balas estaban al nivel de una ojiva táctica. Hajime dudaba que incluso esos vórtices de platino fueran capaces de absorber esos disparos. Sin embargo, Eitruge permaneció imperturbable mientras respondía, por cierto, irregular. ¿Cómo te las arreglaste para matar al Bait? Aunque no tenía tanto poder divino como yo, seguía siendo un dios, y tú estabas al borde de la muerte. Su tono era coloquial. De hecho, ni siquiera el rifle más potente de Hajime, el Schlagenada, podía dañar a Eitruge. En el momento en que disparó, Eitruge desplegó una barrera quíntuple. A diferencia de la anterior, esta era visible y brillaba con luz de platino. Su bala atravesó 4 de las capas de la barrera, pero solo consiguió abrir grietas en la última. Sin embargo, Hajime no parecía consternado en lo más mínimo. No me hagas reír. Ese pedazo de mierda ni siquiera estaba cerca de ser un dios. Murió suplicando por su vida como un cobarde. Se limitó a mirar con desprecio a Eitruge y pasó a su siguiente baza. Desplegó un portal orestes detrás de Eitruge y disparó Schlagenada directamente a su lado, a través del portal contiguo. Otro potente proyectil se dirigió hacia Eitruge por detrás. Por supuesto, Eitruge tenía su gigantesco Halo círculo mágico detrás de él, pero Hajime esperaba poder destruirlo primero, si tenía suerte. Como no iba directamente tras Eitruge, pensó que tal vez el supuesto dios reaccionaría más lentamente. Haces que parezca tan fácil. No tiene sentido tratar de ocultarlo. Tuviste que usar magia conceptual, ¿no? Sin embargo, Eitruge ni siquiera necesitó defender su Halo. La bala lo hizo parpadear un poco, pero no le causó ningún daño duradero. Es más, la bala ni siquiera fue capaz de atravesarlo, confirmando que era una barrera en sí misma. En respuesta, Eitruge bajó la mano y un potente láser salió disparado del Halo. Hajime pudo distinguir a simple vista que se trataba de magia de desintegración, solo que de un color distinto al de las apóstoles. El rayo atravesó el campo de batalla, demoliendo un buen número de Grim Reapers y Crossgirls de Hajime. El propio Hajime saltó para evitarlo, y luego cambió su Schlagenada por su lanzacohetes, Agni-Orkan, para encargarse de las apóstoles y las bolas de platino que habían inundado el agujero recién abierto en su red defensiva Crossgeld. ¿Qué? Pero justo entonces, una lanza de puro rayo comprimido se lanzó hacia él desde la nada. Estaba tan condensado que parecía sólido. Este fue uno de los hechizos que Eitruge había desarrollado, lanza del dios del trueno. El ataque fue tan repentino que incluso con su ojo de demonio, Riftwalk, y la magia de evolución para mejorar sus sentidos, Hajime no había sido capaz de verlo venir. Aún así, fue capaz de reaccionar lo bastante rápido como para levantar su Agni-Orkan y protegerse. Por desgracia, el ataque fue lo bastante potente como para hacer estallar su preciado lanzacohetes. El Agni-Orkan ya había sido cargado con varios misiles y todos volaron con él, creando una explosión masiva. Además de eso, la lanza del dios del trueno estalló al impactar contra Agni-Orkan, lanzando rayos en todas direcciones. La fuerza combinada de ambos fue suficiente para atravesar la piel de diamante de Hajime, así como su abrigo, que estaba hecho de una aleación súper resistente, para dañarle directamente. Supongo que aún le quedan algunos trucos bajo la manga. Desconfiado de su entorno, Hajime comenzó inmediatamente a alejarse a saltos. Sabía que si se quedaba quieto, recibiría más ataques. En cuanto al concepto que creaste, probablemente era el poder de matar dioses, ¿verdad? Déjame adivinar, esa es la carta de triunfo que esperas usar contra mí. Todo este tiempo me has estado observando como un halcón, esperando una oportunidad para usar esa cosita que tienes escondida en el bolsillo, ¿verdad? El Halo detrás de Eitruge cambió su patrón de ataque y comenzó a disparar numerosos rayos de desintegración a intervalos aleatorios. Las esferas de luz que salían de él también se dividieron en dos grupos, las habituales estrellas pequeñas y otras más lentas y grandes que tardaban más en salir. Comparadas con las pequeñas,
las grandes parecían más burbujas brillantes que estrellas. Cubrían gran parte del campo de batalla, lo que dificultaba las maniobras, sobre todo porque explotaban cada vez que una de las parcas las tocaba. Si las estrellas diminutas eran como balas, las más grandes eran como bombas. Y para empeorar las cosas, las burbujas se movían de forma impredecible. El hecho de que Hajime aún fuera capaz de abrirse paso a través de este denso campo minado demostraba una vez más que sus habilidades eran poco menos que divinas. Probablemente piensas que serás capaz de usar eso para separarme de tu princesa vampiro y destruir solo mi alma, ¿verdad? JE. Mientras Eitruge reía, un portal de Orestes apareció directamente sobre su cabeza y varios Crossgeld se precipitaron a través de él. Le dispararon una descarga arrolladora, mientras Hajime seguía presionándole con disparos magníficamente precisos de Daanar y Silag. Eitruge balanceó el brazo por encima de su cabeza, cortando en dos a todos los Crossgelds que se habían teletransportado. Fuera cual fuera la hoja invisible que había utilizado, tenía propiedades de destrucción espacial. Antes de que los Crossgelds pudieran caer, se autodestruyeron, lanzando metralla contra Eitruge. Sin embargo, los fragmentos de metal fueron eliminados con otro movimiento del brazo de Eitruge antes de que le alcanzaran. Las balas que Hajime estaba disparando con Daanar y Silag fueron absorbidas por los vórtices a ambos lados de Eitruge y escupidas de nuevo hacia él. Eitruge era bastante fuerte, tal y como Hajime esperaba. Podía lanzar más rápido que Yu, y sus hechizos eran más fuertes que los de ella. Cualquiera que no fuera Hajime habría muerto instantáneamente por sus ataques. Y por lo que parecía, Eitruge ni siquiera estaba usando toda su fuerza todavía. Hajime fingió estar pensativo un momento, y luego suspiró. ¿Así que te has dado cuenta? Bueno, entonces no tiene sentido ocultarlo. Si estás tan seguro de que eso no funcionará, ¿por qué no dejas que te golpee y vemos qué pasa? Gran charla para alguien que ni siquiera se da cuenta de cuál es el problema con eso. Oh, esto es simplemente rico. Eitruge rió con ganas, deteniendo sus ataques por un momento solo para atormentar a Hajime con lo que él creía que era la verdad. Eran deliciosos, ¿sabes? Murmuró Hajime, los gritos de esa princesa vampiro. ¿Cómo se llamaba? Sí, Yu. La cara de Hajime se quedó en blanco. Luchó bien para alguien a quien le habían robado el cuerpo y reducido a nada más que un alma. Vi sus últimos momentos. Temblaba de miedo y gritaba de dolor. Mientras los últimos vestigios de su alma se desvanecían, susurró, lo siento, Hajime. Llegas demasiado tarde, irregular. Para empezar, no había esperanza de rescatar a tu novia. Eitruge cacareó, pero la determinación de Hajime permaneció impertérrita. Con calma, volvió a invocar a Shlagenada y disparó. Pero, por supuesto, Eitruge lo bloqueó con su barrera brillante y miró a Hajime con el ceño fruncido. ¡Qué aburrido! Era la persona que más te importaba en el mundo, ¿no? ¿Por qué eres tan imperturbable? Al contrario, ¿qué te hace pensar que me voy a creer cualquier cosa que digas, aspirante a Dios? Solo un idiota se fía de las palabras de su enemigo, replicó Hajime con sorna. Eitruge dirigió a Hajime una mirada escrutadora. Los insultos de Hajime no significaban nada para él, pero el hecho de que negara su divinidad y, lo que era más importante, sonara como si realmente no creyera que Eitruge fuera un dios, le había hecho reflexionar. ¿Qué te hace creer que soy un aspirante? A pesar de todas tus bravuconadas, aún no me has hecho ni un rasguño. ¿No te das cuenta de que esa es la diferencia entre un hombre y un dios? Sí que me doy cuenta. Decir que no eres un dios, claro. Sorprendido, Eitruge preguntó con voz curiosa, ¿y por qué estás tan seguro? Sencillo. No fuiste capaz de darte cuenta de que Yu seguía viva cuando quedó atrapada en el abismo, y no te diste cuenta de que algunos de los hombres dragón habían sobrevivido y huido más allá del continente. Para alguien que supuestamente creó este mundo, tu alcance no llega muy lejos, afirmó Hajime con rotundidad. Luego, como un filósofo que afirma verdades evidentes, añadió, además, es evidente que necesitas un recipiente físico, tanto para manifestarte en este mundo como para viajar a otros, lo que significa que tu verdadero estado es de carne y hueso. En otras palabras, Eitruge había pasado todo este tiempo hasta ahora como solo un alma porque algo le había obligado a ello, no porque fuera como era naturalmente. Hajime sospechaba que el santuario existía para ayudar a alargar su vida mientras estaba atrapado en ese estado, lo que significaba que aunque Eitruge poseía poderes extraordinarios, no era un dios, eres humano. Sin embargo, era claramente un tipo de humano muy diferente de la gente que vivía en Tortus. Además, ni siquiera Yu y Tio habían considerado la posibilidad de que existieran otros mundos, y sin embargo a Eitruge se le había ocurrido la idea de convocar a gente de uno.
A menos que hubiera descubierto uno por casualidad, solo había una explicación de cómo había ideado semejante plan. Y como nosotros, tú probablemente viniste de un mundo diferente. Hajime dudaba de que todas las ruinas de civilizaciones pasadas que había visto durante su viaje por el santuario hubieran existido alguna vez en Tortus. Algunas eran demasiado diferentes, demasiado extrañas, así que había llegado a la conclusión más lógica. Impresionado, Eitruge aplaudió y replicó: eres la primera persona que se da cuenta de eso. Pero permíteme corregirte en un punto. Eitruge desató una enorme ráfaga de maná. NGH, Hajime tuvo que cubrirse la cara y saltar unas decenas de metros hacia atrás, y los Grim Reapers que estaban demasiado cerca de Eitruge fueron borrados al instante. Sin embargo, esta ráfaga de maná no era un ataque. Eitruge simplemente había desatado su verdadero poder, y esto había sido la onda expansiva del mismo. Me imaginé que sería capaz de usar un romper límites de algún tipo. O eso o es algún tipo de magia de evolución. De todos modos, el Halo de 3 anillos aumentó de tamaño y empezó a brillar con más intensidad. Una ola de presión aplastante inundó a Hajime. Eitruge levantó una mano en el aire. Rayos, llamas, viento, hielo y humo blanco salieron de su círculo mágico y empezaron a fusionarse en diferentes formas. Hajime ya había visto esto antes. Sin embargo, el poder de estos dragones elementales era mucho mayor que cualquier cosa que yo hubiera logrado crear. Lo más aterrador de todo, sin embargo, era que estos dragones también tenían ojos rojos brillantes. ¿Los has transformado en monstruos? Usando su ojo demoníaco, Hajime pudo ver una piedra roja palpitante en el centro de cada dragón. Una piedra mágica, el corazón de cada monstruo. Parecía que usando magia de espíritu y metamorfosis, Eitruge había llevado a los dragones de Yu a un nivel completamente nuevo. Hay una técnica secreta que utiliza el poder de la fe para elevar la propia existencia a un nivel superior, y esa técnica me ha otorgado, sin duda, poder divino. Por lo tanto, los 5 dragones monstruosos de Eitruge se enroscaron a su alrededor. Habitando el cuerpo de Yu, parecía una imponente diosa con una hueste de dragones a su entera disposición. Con voz solemne, entonó: soy un dios. Los 5 dragones lanzaron rugidos espeluznantes, y Eitruge reanudó una vez más el bombardeo de su círculo mágico. Bolas de luz platinada salieron disparadas hacia Hajime, y legiones de apóstoles hechos de luz surgieron. Hajime estaba perdiendo más y más de sus Grim Reapers y sus Crossgels, pero las fuerzas de Eitruge eran ilimitadas. Además, gracias al romper límites que había utilizado, sus ataques se habían vuelto más rápidos y poderosos. Al sentirse presionado por primera vez, Hajime sudó frío y su expresión se endureció. Bueno, estaba preparado para esto desde el principio. Encogiéndose ligeramente de hombros, respiró hondo. Por fin las cosas se estaban poniendo serias, y no tenía intención de bajar la guardia. Como premio por descubrir mis orígenes, te contaré algo más sobre mi pasado. Intenta no morir antes de que termine. El tono de Eitruge era grácil y elegante, pero no podía ocultar la fealdad de su carácter. Sonrió arrogantemente, y Hajime lo fulminó con la mirada. Haz lo que quieras, le espetó Hajime, disparándole Shlagenada. Se oyó un fuerte crujido, y el dragón del trueno de Eitruge desapareció. Moviéndose tan rápido como un rayo, reapareció al lado de Hajime. En mi mundo natal, la humanidad dominaba una magia excepcionalmente poderosa. Habíamos investigado cómo poner las estrellas bajo nuestro dominio y canalizar las fuerzas naturales del mundo. Eso debería darte una idea de lo avanzada que era nuestra civilización. Esta vez la bala de Shlagenada solo pudo atravesar 2 capas de la barrera de Eitruge. Hajime había seguido con otro disparo de Daanar, pero incluso esa segunda bala no logró penetrar mucho más lejos. Mientras tanto, el dragón del trueno que había entrado por el flanco de Hajime lanzó un rugido e intentó tragárselo entero. Sin embargo, Hajime acercó a sus Crossgels y les hizo desplegar una barrera. TCH, ni siquiera mi talismán guardián puede neutralizar completamente a esta cosa. La barrera de los Crossgels crujió bajo la presión de las fauces del dragón, así como por el campo gravitatorio que los rodeaba. Aunque por ahora estaban desviando la tormenta de rayos, en otros 10 segundos, su talismán guardián se sobrecargaría y la barrera quedaría destruida. Rápidamente recargó a Daanar y apuntó al corazón de piedra maná del dragón del trueno. Pero antes de que pudiera disparar, se oyó otro crujido y desapareció. Maldita sea, es rápido. Hajime ni siquiera tuvo tiempo de recuperar el aliento. Los 5 dragones cambiaron de lugar con perfecta coordinación, y a continuación tuvo que vérselas con el dragón de llamas que se abalanzaba desde arriba. Por desgracia, el destino de todas las civilizaciones avanzadas es acabar siendo destruidas por su propia arrogancia. Mi mundo no fue una excepción. La dimensión de color blanco puro en la que estaban luchando se convirtió de repente en una pantalla de televisión gigante, que mostraba una visión del espacio, con estrellas centelleando en la distancia.
Eitruge estaba utilizando magia de restauración para recrear una escena del pasado, al parecer. Miró a una de las estrellas, que emitía un brillo errático y antinatural, pero, por supuesto, Hajime no tenía margen para prestar mucha atención. Se lanzó por el aire, apuntando al dragón de fuego con Shahena. Ni siquiera los dragones mejorados de Eitruge podrían sobrevivir a un impacto de su preciado cañón de riel. Por desgracia, justo antes de que pudiera apretar el gatillo, Eitruge le lanzó otra lanza del dios del trueno desde unos pocos metros de distancia, y la lanza penetró en el cañón de Shahena justo cuando apretaba el gatillo. La bala consiguió salir, pero estaba desviada. El rayo carmesí afeitó la mitad del cuerpo del dragón de llamas, pero eso fue todo. El dragón se regeneró en cuestión de segundos, mientras que el Shahena de Hajime quedó destruido, al igual que su Agni Orkan. Verás, con el tiempo llegamos a comprender los principios subyacentes que gobiernan el universo mismo. Lo que ustedes llaman magia antigua, pero a lo que nosotros nos referimos como las leyes universales. Naturalmente, sentíamos curiosidad por ver qué maravillas podíamos lograr con este nuevo poder bajo nuestro control, pero, por supuesto, Eitruge se encogió de hombros, con una expresión carente de remordimiento. Parecía más bien un niño ligeramente decepcionado por haber roto su propio juguete. La visión recreada del pasado mostraba entonces a la gente corriendo mientras la tierra se abría y corrientes de partículas desconocidas salían disparadas de las fisuras, destruyendo todo lo que tocaban. Parecía una escena sacada directamente del infierno. El dragón de viento sobrevoló la visión y disparó su aliento de relámpago hacia Hajime, que estaba sobre él. Al mismo tiempo, el dragón de piedra se acercó por detrás y el dragón de hielo por la izquierda. Hajime manipuló rápidamente su orestes, con la esperanza de redirigir el aliento del dragón de viento. Sin embargo, el dragón de hielo predijo sus movimientos y congeló su orestes antes de que pudiera abrir el portal. Ataques puntuales, murmuró Hajime. En efecto, el dragón de hielo era capaz de congelar cualquier punto concreto siempre que conociera las coordenadas del lugar. Desprovisto de sus defensas, Hajime vio como decenas de miles de cuchillas de viento destrozaban a su orestes y se lo tragaban entero. TCH, chasqueando la lengua, acercó rápidamente a sus crossgels para crear una barrera. También ordenó a algunos de sus golems vigimas que empezaran a centrarse en los dragones en lugar de en las apóstoles para intentar ralentizarlas un poco. Sus golems cuervos seguían bombardeando a Eitruge, pero las estrellas plateadas que seguía disparando desde su círculo mágico los derribaron, convirtiéndolos en nada más que un bonito espectáculo de fuegos artificiales. Eitruge apenas parecía darse cuenta de los ataques, estaba demasiado concentrado en sus recuerdos. Miró con nostalgia las diapositivas que parpadeaban en el suelo y las paredes de aquel espacio artificial. Llevamos las cosas demasiado lejos. Al final, destruimos las reglas que regían el orden natural del universo. La humanidad, y la propia estrella en la que vivíamos, estaban condenadas a la destrucción, así que solo los iluminados elegidos podían sobrevivir. Hajime hizo que sus crossgels desplegaran múltiples barreras y empezó a disparar a través de sus orestes en todas direcciones para mantener a raya a los dragones de Eitruge. En respuesta, los 5 desataron ataques de rayos, fuego, viento, hielo y aliento de humo simultáneamente. Los vigimas de abajo dispararon fuertes andanadas contra los dragones de piedra y hielo, pero aunque los ataques podían destrozar los cuerpos de los dragones, a menos que se destruyeran sus núcleos, solo podrían seguir reformándose. Aún así, esos ataques consiguieron debilitar el poder de los propios ataques de los dragones. También ralentizaron un poco a los 2 dragones, dando a Hajime la oportunidad de intentar apuntar a sus núcleos. Sin embargo, en el momento en que lo hizo, sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Al girarse, vio una bola de llamas blanquiazules que se dirigía directamente hacia él. Sus instintos le advirtieron que saliera, pero se había dado cuenta demasiado tarde. La bola de fuego atravesó la barrera y le dio de lleno en el pecho. ¡Gaaah! Por primera vez en este combate, Hajime gritó de dolor. Y honestamente, considerando lo que le había golpeado, no era de extrañar. Era el purgatorio divino de Yu. Gracias a la magia espiritual en el hechizo, solo impactaría en el alma a la que se dirigía y pasaría a través de casi todo lo demás. Sin embargo, la versión del hechizo de Eitruge era lo suficientemente poderosa como para atravesar incluso la barrera mágica espacial de Hajime y dañar no solo a él, sino también a su equipo, que no era estrictamente parte de él. Honestamente, era lo suficientemente diferente como para ser básicamente un hechizo completamente nuevo. Incapaz de mantener la barrera, Hajime la disipó e intentó huir de las llamas. Utilizó una serie de ondas de choque de maná para hacer retroceder el fuego, pero el daño ya estaba hecho. No solo su cuerpo se había quemado gravemente, sino que incluso su alma había sufrido daños considerables.
El dolor era intenso, la cantidad máxima de maná que podía controlar había disminuido y su ritmo de recuperación se había reducido considerablemente. Naturalmente, los dragones intentaron aprovecharse de su momento de debilidad, y los grifos de Hajime tuvieron que usarse como escudos de carne para protegerle. Mientras explotaban uno tras otro para mantenerlo a salvo, vertió algo de maná en el brazalete de su muñeca derecha. Era un artefacto imbuido de espíritu y magia de restauración, conocido como brazalete de resurrección. Aunque no podía curar perfectamente el daño extremo que había recibido, empezó a cerrar sus heridas con bastante rapidez. Los iluminados era el nombre que recibían los individuos que comprendían la verdadera naturaleza de la antigua magia que todos habían aprendido a usar. Unos pocos escapamos de la destrucción de nuestra estrella viajando a un mundo diferente. ¿Qué clase de bicho raro se alegra tanto de la destrucción de su mundo? La pantalla de abajo mostraba a un grupo de figuras de túnica blanca conversando entre sí, y Eitruje la miraba orgulloso. Hajime lo fulminó con la mirada, con una expresión casi bestial. Invocó a Metzeley Desastre en su mano derecha y a Hyperians, su arma láser solar, en la izquierda. Este Hyperians era mucho más pequeño que el que había usado para matar a las apóstoles en Tortus, pero tenía que serlo para poder transportarlo. Además, aunque su número efectivo de disparos y su alcance general eran menores, la potencia real del láser seguía siendo la misma. Hajime mantuvo a raya a los dragones de fuego y viento con su cañón de riel Gatling, y desplegó sus crossgells para apuntar al dragón del rayo. Mientras tanto, apuntó Hyperians al dragón de hielo que estaba siendo continuamente bombardeado por los Vigimas. «Chicos, están empezando a molestarme», dijo, disparando Hyperion. Un rayo de luz solar se tragó entonces al dragón de hielo, y ni siquiera las temperaturas de cero absoluto que lo rodeaban fueron capaces de anular el poder del láser. Su cuerpo y su piedra de maná quedaron destruidos en un instante. Molesto por los constantes ataques de los Vigimas, el dragón de piedra se lanzó rápidamente hacia ellos. Los bañó con su aliento, petrificando a unas cuantas docenas al instante, y luego se tragó a otro con sus mandíbulas. Pero, aunque fue capaz de desorganizar a los Vigimas, resultó ser un error fatal. No solo los Hyperion de Hajime podían aprovechar el poder de los soles artificiales. Los cuernos petrificados de los Vigimas empezaron a emitir chispas y, unos segundos después, se autodestruyeron. Pequeños soles florecieron en rápida sucesión, ya que los Vigimas habían liberado toda su energía a la vez. El dragón de piedra no fue capaz de resistir la fuerza de esas explosiones y fue rápidamente aniquilado. Como Hajime esperaba, Eitruje respondió a la destrucción de sus dragones lanzándole otra lanza del dios del trueno. O mejor dicho, otras 30, procedentes de todas direcciones a la vez. Desafortunadamente, aunque Hajime había predicho el siguiente ataque de Eitruje, evitarlo le costó toda su concentración. Tampoco pudo salvar sus armas, que eran demasiado voluminosas, por lo que tanto Hyperians como Metzeley Disaster acabaron convertidos en alfileteros. El mundo al que llegamos era asquerosamente primitivo. Poderosas bestias vagaban por la tierra, y los humanos de aquí ni siquiera habían desarrollado aún civilizaciones primitivas. ¿Te lo imaginas? Los humanos, viviendo con miedo a la naturaleza. Exclamó Eitruje con un deje de indignación. Deseoso de vengar a sus dos camaradas caídos, el dragón del rayo lanzó un rugido furioso y se dirigió hacia Hajime a la velocidad de la luz. «Eso es lo que estaba esperando», rugió Hajime, volviendo a desplegar las barreras de sus crossgells. No estaban allí para protegerle, sino para atrapar al dragón del rayo con él. Dentro del gran espacio creado por 12 barreras crossgells, Hajime y el dragón del rayo chocaron entre sí. Hajime evitó que el dragón lo mordiera invocando su artefacto escudo, Aideon, pero la fuerza de la embestida del dragón lo hizo retroceder hasta la barrera. Entonces, Hajime abrió la barrera lo suficiente para que pudiera pasar y tapó el agujero con Aideon. En cuanto lo hizo, la barrera empezó a encogerse y las docenas de granadas de disrupción espacial que Hajime había arrojado a la barrera antes de marcharse explotaron de inmediato. Retorcido más allá de todo reconocimiento, el dragón del rayo también encontró su fin. Es cierto que eran humanos de un mundo diferente, pero seguía siendo inaceptable que vivieran como salvajes. Así que decidimos guiarlos hacia la iluminación. Matamos a los monstruos que les amenazaban y les condujimos a una era de paz y prosperidad. Aunque una vez fracasamos en nuestro intento de crear una utopía perfecta, eso significaba que entendíamos mejor que nadie lo que necesitaba una verdadera utopía. ¿No estás de acuerdo? Al ver las imágenes que Eitruje proyectaba en la pantalla inferior, lo único en lo que podía pensar Hajime era en lo completamente egoísta y estúpido que era este autodenominado Dios. Era cierto que la gente en la pantalla vivía vidas simples y primitivas, pero al mismo tiempo, vivían en armonía con la naturaleza, y era Eitruje quien había destruido esa armonía. Sin embargo,
Antes de que Hajime pudiera decirlo, el dragón de viento se lo tragó entero. Te convertiste en aire puro. Efectivamente, el dragón de viento había disuelto su cuerpo por voluntad propia y se había convertido en una fuerza invisible de aire. Además, había esperado el momento exacto en que Hajime eliminaba al dragón del rayo para atacar y asegurarse de que Hajime no notara su aproximación. Cuando se dio cuenta de lo que ocurría, ya había cientos y miles de hojas de viento cortándole la piel. Hajime usó una piel de diamante a toda potencia para intentar protegerse, pero las hojas de viento eran más afiladas que espadas, y los guijarros levantados por la ráfaga se movían más rápido que balas de cañón. Las cuchillas de viento cortaron sus extremidades menos protegidas, mientras que los guijarros golpearon el abrigo que protegía su torso y sus órganos vitales. No, me subestimé, asegurándose de evitar solo los ataques letales y dejando que su brazalete de resurrección se encargara del resto de heridas. Hajime sacó su búnker de proyectiles Gatling mejorado con cañón de riel. Mientras su sangre salpicaba a su alrededor por el tortuoso asalto del dragón de viento, Hajime apretó los dientes y apretó el gatillo. En comparación con sus otras armas, el búnker de amontonamiento tenía el menor alcance, pero él ya estaba dentro del cuerpo del dragón, así que no lo necesitaba. Lo único que necesitaba era potencia, que el búnker de pilotes tenía raudales. El búnker comenzó a disparar y a replegar su estaca negra como el azabache a una velocidad endiablada, y ninguna tormenta era capaz de resistir una descarga tan feroz. Parecía que Hajime se estaba comiendo el cuerpo del dragón de viento con la forma en que avanzaba. Como era de esperar, el dragón de viento pronto fue devorado, y el último dragón que quedaba, el de fuego, soltó un rugido de ira. Hubo quienes no pudieron comprender nuestra gloriosa visión. Tanto entre los primitivos que vivían aquí, como en nuestras propias filas, continuó Itruje. Hajime ni siquiera necesitó preguntar para saber que Itruje probablemente había eliminado a todos y cada uno de los que no estaban de acuerdo con él. De hecho, la visión de abajo empezaba a mostrar a Itruje matando incluso a sus camaradas más cercanos si se atrevían a cuestionarle. Después de unos miles de años, este mundo finalmente alcanzó un nivel aceptable de civilización. Fue entonces, sin embargo, cuando aquellos que habían compartido mi visión empezaron a renunciar a su inmortalidad. Era absurdo. ¿Qué querían decir con «ya basta»? Si hubiéramos seguido impulsando esa civilización, habría eclipsado incluso a nuestra gloriosa sociedad anterior. Itruje sonaba realmente frustrado por lo que claramente pensaba que había sido una locura por parte de sus camaradas. Eso, más que nada, demostraba lo tonto que era. Mientras Hajime se abría paso entre los restos del dragón de viento, Itruje chasqueó los dedos y Hajime se lanzó hacia adelante. Un bloque de resplandeciente luz platino envolvía su búnker de proyectiles Gatling. Itruje había utilizado magia espacial para bloquearlo en su lugar, y el hechizo era lo suficientemente poderoso como para que aparecieran grietas en el anillo de magia espacial del talismán guardián de Hajime mientras intentaba neutralizarlo. Estaba claro que Itruje seguía enfadado por el hecho de que sus camaradas le hubieran abandonado hacía tanto tiempo. Mierda, había una pizca de inquietud en la expresión de Hajime. El talismán guardián consiguió finalmente neutralizar la magia espacial que mantenía su búnker de pilotes en su sitio, pero tardó un segundo de más. Las explosiones de la fisura del vacío empezaron a acercarse a él desde todas las direcciones, cada una mucho más potente que cualquiera de las que había visto hasta entonces. La fuerza del impacto casi lo dejó inconsciente, y varias partes de su cuerpo se retorcieron o aplastaron de forma bastante dolorosa. Tosiendo sangre, Hajime cayó al suelo junto con los restos destrozados de su anillo neutralizador de magia espacial. Su brazalete de resurrección no había podido repararlo a tiempo, y pasaría algún tiempo antes de que pudiera curarlo también. Ni siquiera recuerdo cuántos años pasé solo después de aquello. Lo único que sé es que un día, miraba a la gente que me ofrecía plegarias y la gran civilización que tenían gracias a mis esfuerzos y pensé, quiero destruirlo todo. Hajime apenas consiguió activar aerodinámica y hacer una plataforma para ponerse de pie antes de caer al suelo. Estaba cubierto de pequeñas heridas, sangraba por los ojos, la nariz y los oídos, y jadeaba con fuerza. Miró fijamente a Itruje, pero el supuesto dios estaba embelesado con la visión de su yo del pasado arrasando la civilización que había ayudado a crear. Dado que Itruje estaba en el cuerpo de Yu, aquella expresión embelesada habría sido bastante cautivadora, salvo que Hajime hervía de rabia porque sabía que el cuerpo de Yu estaba siendo profanado. ¿No lo ves? Todo en este mundo revela su verdadera belleza solo en el momento en que es destruido. Nada puede igualar el placer de ese momento de devastación. Pisotear a la gente que has guiado y protegido durante miles de años fue una alegría sin igual. Muchos de mis recuerdos se han desvanecido con el tiempo, pero ese momento en el que la gente buscaba mi salvación, sus gritos desesperados llenando las calles, ese momento está grabado a fuego en mi mente. Volvió a chasquear los dedos,
y Hajime saltó instintivamente, esperando otra lanza del dios del trueno. Sin embargo, se había equivocado. En efecto, se trataba de un ataque teletransportado, pero en lugar de una lanza relámpago, era el dragón de fuego el teletransportado. A Hajime se le pusieron los pelos de punta, y un segundo después, sintió una ola de calor y una poderosa atracción gravitatoria a su espalda. No tuvo que darse la vuelta para saber que el dragón tenía las fauces abiertas justo detrás de él, no había tiempo para esquivar. Aunque lo hubiera habido, el cuerpo de Hajime ya no era capaz de moverse tan rápido como su mente, con todas las heridas que había sufrido. Lo más que pudo hacer fue acercar un par de crossguards para desplegar una barrera solitaria. La mandíbula del dragón se cerró y Hajime se vio rodeado de llamas por todos lados. No sé cuántos años llevo ya con vida, pero el placer que sentí al destruirlo todo es algo que nunca olvidaré, por eso decidí convertir este mundo en mi patio de recreo. Un escenario para mis juegos. Eitruge por fin había terminado de rememorar. Miró a Hajime, que estaba siendo tragado por las llamas, y sonrió. Las llamas al rojo vivo se comprimían y calentaban a un nivel tan extremo que estaban derritiendo a los propios crossguards, a pesar de que estaban hechos del material más resistente que Hajime podía crear. Además, el campo gravitatorio en las fauces del dragón de fuego era tan fuerte que Hajime no podía moverse incluso con su talismán guardián neutralizando parte de esa magia gravitatoria. NNNNNNGH. Un pequeño grito escapó a través de los dientes apretados de Hajime. Lo peor de este aprieto fue que una pequeña porción de las llamas fue capaz de deslizarse a través de la barrera y golpear a Hajime. Parecía que Eitruge también había potenciado estas llamas con magia espiritual, aunque no tanto como una retribución divina propiamente dicha. Sin embargo, las llamas se concentraron en su brazalete de resurrección, fundiéndolo en la nada. Soportando el dolor punzante, Hajime cambió las balas de la recámara de Daanar por balas con punta de piedra de sello. Había usado la mayor parte de la piedra de sello que había excavado para el equipo de SEA, así que solo le quedaba un poco para hacer unas pocas balas con punta de piedra de sello. Hajime las había bautizado como balas antimágicas, y apretó el gatillo, disparando una de ellas a través del pequeño agujero en su barrera que acababa de hacer. Una bala normal se habría derretido de inmediato, pero la bala de piedra de sello repelente de magia fue capaz de atravesar el mar de llamas y perforar el corazón del dragón de fuego. Su piedra de maná se rompió en una docena de pedazos y el dragón empezó a dispersarse. Todo esto no es más que un juego, irregular, declaró Eitruge mientras chasqueaba los dedos una vez más. Las llamas medio dispersas empezaron a retorcerse como criaturas vivas y serpentearon hacia los 4 crossguards que formaban la barrera de Hajime. Un segundo después, explotaron desde el interior, la onda expansiva de la explosión y las pequeñas motas de purgatorio divino que quedaban bañaron a Hajime. Rápidamente invocó un vial de su tesoro y, con dedos temblorosos, sacó el tapón. Pero justo antes de que pudiera vaciar el contenido, una lanza del dios del trueno le arrojó el vial de la mano. Maldita sea. Ese también era mi último trozo de ambrosía, dijo Hajime con voz molesta. Los labios de Eitruge se curvaron en una sonrisa. ¿Qué crees que son los demonios y los hombres bestia?, preguntó de repente, con una voz que venía justo detrás de Hajime. Hajime sintió escalofríos y disparó una ráfaga con el codo de su brazo protésico para girar a la velocidad del rayo. Al girar, apuntó a Daanar, pero allí no había nadie. En su lugar, sintió una presencia a su izquierda. En su periferia, vio cómo Eitruge acariciaba su búnker de proyectiles Gatling. Un segundo después, la última pieza de armamento pesado de Hajime se hizo polvo. A quemarropa, parecía que Eitruge podía destruir objetos antes de que el anillo mágico de creación del talismán guardián de Hajime pudiera hacer algo. TCH. Hajime chasqueó la lengua y disparó a Daanar contra Eitruge, pero el rayo carmesí salió disparado por el aire vacío. Eitruge volvió a aparecer detrás de Hajime. Solo el más pequeño de los 3 anillos de sus halos estaba a su espalda ahora, y tenía una claymore hecha de pura luz en una mano. Lo sabía. Puede usar esa habilidad para teletransportar instantáneamente cosas sin portal espacio del cielo en sí mismo también, no solo otras cosas. Hajime ya había visto a Eitruge teletransportar la lanza del dios del trueno y su dragón de fuego, así que esperaba que el hombre también pudiera usarlo consigo mismo. Sin embargo, el mero hecho de saberlo no hacía que el teletransporte instantáneo fuera una amenaza menor. Confiando en sus instintos, Hajime se lanzó hacia adelante a toda velocidad, usando su prótesis para impulsarse fuera del alcance de la claymore. Por desgracia, no fue suficiente. Hajime sintió un dolor punzante que le atravesaba la espalda en diagonal, desde el hombro hasta la cadera. Se dio la vuelta, salpicando sangre en todas direcciones. A pesar de la distancia y de la protección de su abrigo y su piel de diamante, Eitruge había conseguido cortarle. Al mirar, Hajime vio que a mitad de camino,
la hoja de la Claymore se desvanecía a través de una ondulación en el espacio, su punta en un lugar diferente a una buena distancia. La ondulación brilló, la punta se retrajo, y una Claymore entera estaba de nuevo en la mano de Itruge. Parecía que la espada podía estirarse y retorcerse libremente, moverse a través del espacio, y también atravesar todo menos al propio Hajime para herirle directamente. Era una espada mágica bastante asombrosa. Tu Dios te ha hecho una pregunta. Responde, irregular. Ignorándole, Hajime envió una parte de sus Crossguards y Grim Reapers contra Itruge. Por supuesto, como estaban ocupados lidiando con los apóstoles de luz y las estrellas que el círculo mágico seguía disparando, muchos de ellos fueron sacrificados a causa de este movimiento, pero Hajime no tenía otra opción. Al ver que los golems se abalanzaban sobre él, Itruge simplemente entrecerró los ojos y barrió su mano en un arco. Un segundo después, el espacio alrededor de todo excepto Hajime y Itruge se fracturó y se partió como un espejo que se rompe. Se trataba de Sausan Sever, un hechizo que dividía un espacio conectado en muchos espacios separados. Aunque el hechizo tenía 1000 en el nombre, la cantidad de espacios que Itruge había creado superaba con creces los 10.000. De hecho, había tantas fisuras espaciales que Itruge dañó a sus propios apóstoles de luz y esferas de luz, pero también consiguió destruir a todas y cada una de las parcas, así como a todos los Crossguards excepto a los 4 que rodeaban a Hajime. Con las visiones del pasado desaparecidas, la habitación volvió a ser de un blanco puro y las explosiones de los artefactos de Hajime llenaron el aire. Más y más apóstoles de luz y esferas de luz continuaron saliendo de los aún intactos segundo y tercer anillos del círculo mágico de Itruge en la distancia. No parecía ni un poco agotado después de haber hecho eso. De hecho, ni siquiera respiraba con dificultad. Estaba claro que ni siquiera consideraba a Hajime una amenaza. Mientras tanto, Hajime estaba cubierto de heridas de pies a cabeza, su abrigo negro, que era más duro que cualquier metal del mundo, estaba hecho jirones y empapado en sangre. Incluso su pelo blanco estaba cubierto de sangre. No había parte de Hajime que no fuera roja. Estaba lejos de ser un combate igualado. Apretando los dientes con frustración, Hajime decidió responder a la pregunta de Itruge para ganar algo de tiempo. ¿No eran solo las razas nativas, que ya vivían aquí? Error. Tanto los demonios como los hombres bestias son el producto del mestizaje entre humanos y monstruos. Son razas que yo, un dios, cree. ¿Por qué te molestarías? Ya veo. Estabas experimentando para intentar crear un recipiente para ti. Oh, eres rápido en la captación. Correcto. Itruge blandió su Claymore en el aire y sonrió. Continuó explicando que su cuerpo original había sido incapaz de resistir los estragos del tiempo a pesar de toda la tecnología mágica que tenía a su disposición. Además, como su alma se había agrandado tras convertir las plegarias de la gente en poder, los cuerpos normales ya no podían retenerlo durante mucho tiempo, de ahí que intentara crear un recipiente superior. Con los hombres bestias se centró en la fuerza física, mientras que con los demonios trató de hacerlo lo más compatibles mágicamente posible. Los hombres dragón y los vampiros quedaron bastante bien, pero no eran lo bastante fuertes. A los hombres dragón los dejé a medias. Aunque fue divertido ver cómo esos tontos engreídos y honorables eran traicionados por la gente a la que decían proteger. Itruge se encogió de hombros como si no le importara perseguir y exterminar a toda una raza. Al recordar lo mucho que había sufrido Tío por culpa de este hombre, la rabia de Hajime creció. Itruge le dirigió una mirada cómplice, luego sonrió y continuó. Había unos pocos como Albaeit o los Libertadores que poseían la afinidad adecuada para servirme de recipiente, pero... ¿afinidad, Todos ellos eran descendientes lejanos de mis antiguos compañeros que expresaban con fuerza algunos de esos viejos genes. Pero aunque hubieran sido capaces de soportar portar mi alma durante un tiempo, siempre acaban erosionándose al poco tiempo, así que por eso, esperaste aquí en el santuario. Estabas jugando con el mundo para pasar el tiempo hasta que apareciera un recipiente adecuado. Exactamente. Y por fin ocurrió. Hace 300 años, por fin encontré el cuerpo perfecto. Itruge extendió los brazos para mostrar el cuerpo de Yu. En respuesta, Hajime se burló. Por eso, destruiste el reino vampiro. ¿Te enfadaste porque pensaste que habían matado a tu preciado recipiente? Entonces no eres ningún dios, replicó mientras preparaba a Anar y Slag. Itruge sonrió fríamente a Hajime y le puso una mano en el pecho. Sabía lo irónico que resultaría su agradecimiento, y precisamente por eso se lo dio. Tengo que darte las gracias, irregular. No solo has encontrado mi recipiente, sino que además me has proporcionado un entretenimiento maravilloso. Como recompensa, te mataré con mis propias manos. Me gustaría verte intentarlo. Itruge solo se rió en respuesta, y un segundo después, se desvaneció.
Hajime disparó todas las balas de Aanar y Slag a la vez, y pasaron a través de uno de los orestes que invocó para reaparecer detrás de él. Como era de esperar, allí también estaba Itruge. Habiendo visto la lucha de Itruge durante tanto tiempo, Hajime era ahora capaz de predecir exactamente cuándo reaparecería y dónde. Aunque había extendido un poco su puntería, por si Itruge intentaba esquivar. Sin embargo, Itruge no parecía ni sorprendido ni preocupado en absoluto. Su brazo se desdibujó, y hubo una serie de destellos platinados mientras atravesaba todas las balas más rápido de lo que el ojo podía ver. Poder apuntar a esas balas que habían sido aceleradas con un cañón de riel con una precisión tan milimétrica era increíble. No importaba lo rápido que fueras o lo bueno que fuera tu tiempo de reacción, eso era algo que superaba los límites físicos. El fortalecimiento corporal por sí solo no podía llevar a alguien a ese nivel, lo que por supuesto significaba que algo más lo había hecho, y Hajime sabía exactamente de qué hechizo se trataba. Dios de la velocidad, ¿eh? Oh, ¿así es como lo llamaste? Me gusta. Creo que yo también lo llamaré así. Su expresión sombría, Hajime tenía su crossgelds fuego al azar para tratar de distraer a Itruge por un segundo. Cada una de las balas de los crossgeld emitía potentes ondas de choque de maná al impactar, así que supuso que al menos harían algo. Sin embargo, un segundo antes de que alcanzaran a Itruge, este se desvaneció sin hacer ruido. Confiando de nuevo en sus instintos, Hajime canceló su aerodinámica y se dejó caer en caída libre. Un segundo después, dos espadas pasaron sobre su cabeza como un par de tijeras gigantes. Dos espadas de arcilla, ¿eh? Creí reconocer tu estilo de lucha incluso con una, pero ahora lo entiendo. Es realmente sorprendente. No hay técnica que mis apóstoles puedan usar que yo no pueda, incluyendo el manejo de la espada. Puede que la dueña original de este cuerpo fuera inepta en el combate cuerpo a cuerpo, pero mis habilidades son, desde luego, divinas. Por mucho que Hajime se resistiera a admitirlo, Itruge no solo estaba fanfarroneando. Era tan bueno como decía, sino mejor. Itruge se acercó y lanzó una ráfaga de golpes que eran tan rápidos que parecían rayas incluso para Hajime, que estaba usando el Riftwalk. Lo peor de todo es que todos eran capaces de eludir sus defensas y herirle directamente. Usando su brazo protésico para disparar otra ráfaga de propulsión, Hajime se alejó rápidamente de un salto. Luego utilizó una combinación de aerodinámica y paso supersónico para seguir haciendo pequeños ajustes en su posición e hizo que sus crossgelds dispararan rápidamente para intentar frenar un poco a Itruge. Itruge escapó de la avalancha y persiguió a Hajime con una serie de cortos saltos de teletransporte, sonriendo confiado todo el tiempo. Hajime siguió intentando contraatacar disparando sus balas en ángulos imposibles a través de su orestes, pero Itruge cortó las balas con facilidad cada vez. Finalmente, Hajime mostró la más breve de las aperturas, y Itruge se abalanzó. «Ah. Parece que has perdido otro de tus preciados artefactos». Itruge cortó a través de un crossgeld con una velocidad de vértigo, y luego también cortó en el hombro de Hajime para una buena medida. ¿Qué se siente cuando te quitan tus artefactos uno a uno? Te vencí en una batalla de números, y parece que tampoco puedes hacerme sombra en combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué? ¿Quieres que caiga en la desesperación? Es una broma tan pesada como toda tu existencia. Irritante como era, Itruge no se estaba molestando en enviar a sus apóstoles de luz o lluvias de estrellas a Hajime en este momento. Simplemente estaban rodeando el campo de batalla, actuando como una audiencia silenciosa para ver cómo Itruge vencía a Hajime en un duelo. La situación era ciertamente bastante desesperada. El cuerpo de Hajime estaba hecho jirones, sus ataques no podían alcanzar a Itruge, y seguía recibiendo más y más daño. ¿Cuántos artefactos más tienes? ¿O se te han acabado? Si no, será mejor que los saques ahora o morirás. Te los destruiré todos y te haré probar la verdadera desesperación. NGH, en el segundo que tardó Hajime en gemir, Itruge lanzó otros 10 golpes. Hajime los esquivó todos por puro instinto, pero su evasión no era perfecta, así que las cuchillas le rozaron aquí y allá. Todos sus orestes estaban destruidos, así que Hajime sacó a toda prisa un montón de granadas y las esparció por todas partes con una onda expansiva de maná en un último intento desesperado de quitarse a Itruge de encima. Itruge solo cortó las granadas cercanas lo suficiente como para herirle y dejó que el resto explotaran inofensivamente en la distancia. Como siempre, salió ileso. El humo y las llamas llenaban el campo de batalla, pero no impedían la visión de Itruge. Cada vez que Hajime se movía, Itruge aparecía a su lado, atacaba, desaparecía y volvía a aparecer. Era como luchar contra un espectro. Con lo rápido que Itruge se teletransportaba, Hajime sentía como si le atacaran desde todas las direcciones a la vez. Hizo su mejor esfuerzo para localizar los movimientos de Itruge, pero no pudo. Lenta pero seguramente,
como alguien atrapado en un escenario de jaque mate inevitable, Hajime fue despojado de sus cartas de triunfo y presionado en una esquina. ¿Qué pasa? ¿No vas a usar tu artefacto matadioses? Si rezas lo suficiente, podrías tener un golpe de suerte, ¿sabes? Cállate. A estas alturas no eran más que bravuconadas vacías. Hajime no tenía fuerzas para formular una respuesta adecuada a las burlas de Itruge. Debido al tiempo que había mantenido su sobrecarga, y debido a la cantidad de sangre que había corrido en ellos, los ojos de Hajime estaban empezando a perder el enfoque. Viendo que no sacas ningún artefacto nuevo, realmente debes estar al límite, supongo que ya es hora. Itruge chasqueó los dedos, haciendo aparecer a su lado 20 lanzas del dios del trueno. Se alinearon en una fila y dispararon hacia adelante a intervalos regulares. Sin embargo, para disgusto de Itruge, Hajime se las arregló para esquivar por los pelos o derribar el núcleo de cada una de ellas. Sus instintos de supervivencia eran insuperables, pero, por desgracia, su resistencia solo podía durar un tiempo. Aunque Hajime pudo mantenerse a salvo, no pudo hacer lo mismo con sus crossguards, que recibieron impactos directos y explotaron, disparando rayos por todas partes. ¡Ga! Gritando de dolor cuando las explosiones le alcanzaron, Hajime se estrelló contra el suelo, con humo blanco saliendo de su cuerpo. Rebotó varias veces antes de detenerse boca abajo en el suelo blanco. Había un enorme charco de sangre bajo él, y su cuerpo estaba cubierto de quemaduras y cortes. Algunas de sus extremidades estaban tan quemadas que hasta el hueso estaba ennegrecido. Parecía medio muerto. Itruge se posó silenciosamente en el suelo frente a él. Levantó una Claymore, mirando a Hajime como un juguete que ya no le importaba. Este era el final. Pero antes de que pudiera blandirla, los dedos de Hajime se movieron. Itruge le miró, impresionado. A pesar de lo mucho que sangraba, Hajime se las arregló para ponerse de rodillas. A pesar de haberte enfrentado a todo el poder de un dios, ¿aún posees la determinación de ponerte en pie una vez más? Lo diré tantas veces como sea necesario. Tú, no eres un dios. De hecho, eres, incluso más débil que la gente normal que lucha en Tortus. En serio, insultos mezquinos. No hay más que ver el estado en el que te encuentras. Itruge sacudió la cabeza con leve exasperación. Era cierto que Hajime estaba tan débil que parecía que su pulso podría detenerse en cualquier momento. Por eso, desde la perspectiva de Itruge, parecía que Hajime estaba intentando hacer un último comentario cortante. Era impropio de alguien que había luchado tanto, al menos para Itruge, pero Hajime no dejó de hablar. Aunque cada palabra le hacía toser sangre, dijo lo que tenía que decir. Es verdad, que eres poderoso. Nunca me he sentido tan cerca de la muerte, desde que dejé el abismo. ¿No te das cuenta de que te estás contradiciendo? Sí, yo. Pero eso es todo. Las palabras de Hajime destilaban convicción. Aunque su conciencia estaba confusa, sus ojos aún ardían de luz. Su voluntad aún no se había extinguido. Y mientras hablaba, la voz de Hajime se hacía cada vez más fuerte. Te falta, empuje. El deseo de abrumar a tu oponente. Por eso, no puedes sacudir mi determinación. No das miedo en absoluto. Terco hasta el final, ya veo. Itruge parecía decepcionado. Por otro lado, Hajime miraba a lo lejos, de la misma manera que Itruge cuando recordaba el pasado. Pensó en todas las personas que había conocido en este mundo, y luego habló en un tono amable que no parecía apropiado para este duro campo de batalla. Sé de una chica que, a pesar de pertenecer a la raza más débil, fue capaz de desafiar las mayores pruebas del mundo gracias a la fuerza de su voluntad. Aunque había llorado durante todo el camino a través del desfiladero de Reisen, había estado decidida a permanecer junto a Hajime, y así la joven coneja había seguido adelante. Sé de una chica que siguió adelante a pesar de saborear la última desesperación. Aunque nadie más había creído que Hajime había sobrevivido a la caída por aquel agujero, ella nunca había perdido la esperanza. Había seguido buscando al chico que amaba, y después de encontrarlo, había cambiado incluso su cuerpo para ganar la fuerza suficiente para mantenerlo. Sé de una mujer dispuesta a usar su propio cuerpo como escudo para proteger a los que le importan. Hajime había perdido la cuenta del número de veces que aquella sabia y bondadosa dragona los había salvado a todos. Aunque normalmente se hacía la tonta, siempre estaba ahí para sus camaradas cuando más la necesitaban. Sé de una chica que tuvo la fuerza de permanecer junto a su amiga incluso ante la muerte, aunque siempre daba prioridad a los sentimientos de los demás, aunque en realidad odiaba luchar, era tan bondadosa que estaba dispuesta a estar en primera línea por sus amigos. Sé de una mujer que se aferró a sus propias creencias incluso cuando el mundo a su alrededor cambiaba y su ingenuidad quedaba expuesta una y otra vez. Había estado asustada, herida, preocupada e incluso insegura a veces, pero al final había decidido que eso era lo que quería hacer.
También fue la única profesora que hizo reflexionar a Hajime y le hizo reconsiderar sus propias creencias. Sé una niña que se puso en la línea de fuego para detener a su estúpido padre, aunque no tenía poder propio, aunque solo tenía 4 años. Había tenido valor incluso después de ser secuestrada, e incluso detuvo al monstruo del abismo antes de que llevara las cosas demasiado lejos. Pero sobre todo, se ve una chica que sigue luchando, aunque su cuerpo haya sido tomado. Hajime tenía absoluta fe en la fuerza de Yu. Y aunque hasta ahora había sido dominado por completo y estaba al borde de la muerte, su penetrante mirada humana aún hizo reflexionar a Itruge. Dio un paso atrás involuntario, sin darse cuenta de que había sido dominado mentalmente. La mirada de Hajime era dura como el hierro, tranquila como un estanque en calma y ardiente con una voluntad tan vasta que parecía abarcarlo todo. Incluso los monstruos del abismo al menos tenían sed de sangre, pero tú ni siquiera tienes eso. Estás vacío. Has estado vacío desde aquel momento en que destruiste todo lo que tú y tus camaradas construyeron juntos. Hajime ya estaba de pie. Tampoco se tambaleaba, su postura era firme, Daanar y Slag listos y esperando en sus manos. Estaba escuchando tu historia. Me enseñó que eres un mocoso malcriado que no aprendió nada del pasado ni de las advertencias de tus camaradas, y se cabreó cuando te dejaron solo, así que cogiste una rabieta. Cuando los compañeros de Itruge habían dicho ya basta, debieron de pensar que la civilización podría prosperar perfectamente sin ellos y que la gente del viejo mundo ya no era necesaria. Y así, para evitar la tragedia que le había ocurrido a su universo, eligieron vivir y morir como humanos y no como dioses. También habían intentado advertir a Itruge, pero en su arrogancia, había ignorado las advertencias y eliminado a los disidentes por la fuerza. La vida eterna y la gloria del pasado eran las únicas cosas que conformaban al ser conocido como Itruge. Por eso nunca pudo conectar realmente con otro ser, y por eso había sido derrotado por la soledad. Por muy poderoso que llegara a ser, por mucho que viviera, al final no era más que un niño. Y por eso, intentas irritarme con burlas tan mezquinas. Te has quedado sin cartas de triunfo, así que acepta tu derrota. Has luchado bien, lo admito, pero no serás capaz de golpearme con ese artefacto matadioses. Hajime sabía que sus palabras no llegarían a Itruge. Después de todo, los camaradas de Itruge tampoco habían podido alcanzarlo. Hajime movió una pierna hacia atrás, bajó su centro de gravedad, y subió a Daanar y Slag. Es cierto, no puedo derrotarte, dijo, dándole la razón a Itruge. Pero luego añadió, como, estoy ahora, al menos. Un segundo después, una enorme cantidad de maná brotó de él. Había multiplicado sus estadísticas por 5 una vez más, a pesar de que ya estaba usando sobrecarga. El tornado de maná carmesí que surgió de él fue tan poderoso que arrasó con todos los apóstoles de luz y las estrellas de luz que tenía justo encima, e incluso destruyó una buena parte de los alrededores del tornado. En ese momento, incluso Itruge se vio obligado a teletransportarse. Imposible. ¿Cómo te has vuelto tan fuerte? Por primera vez, Itruge parecía un poco nervioso. Eso lo dejó abierto por un segundo, y Hajime desapareció y reapareció detrás de él. Por primera vez se había movido tan rápido que Itruge no había sido capaz de seguirle. Daanar disparó con estruendo en el mismo momento en que Itruge activaba el paso del cielo para teletransportarse. Pero al hacerlo, lanzó un grito de sorpresa. ¿Qué? Y claro que estaba sorprendido, ya que Hajime había aparecido justo delante de él utilizando la misma técnica de teletransporte en lugar de cualquier movimiento de alta velocidad. Acabas de usar paso del cielo, ¿qué te hizo pensar que la teletransportación instantánea era algo que solo tú podías hacer? Preguntó Hajime mientras disparaba rápidamente 6 de sus balas vivientes, que eran capaces de cambiar su propia trayectoria, contra Itruge. NGH. Itruge intentó cortarlas mientras usaba Dios de la velocidad, pero vio que cambiaban de dirección demasiado tarde, así que cruzó rápidamente sus Claymores gemelas delante de él para bloquearlas. Se produjo una onda expansiva al impactar las 6, y Itruge salió despedido hacia atrás. Una rabia indescriptible se apoderó de él al darse cuenta de que había sido empujado hacia atrás, pero la ofensiva de Hajime estaba lejos de terminar. Una vez más se teletransportó detrás de Itruge y disparó otra ronda de balas vivas. He visto a través de tu truco mezquino. Estás intercambiando lugares con otros artefactos. Itruge tenía razón. Cada vez que uno de los casquillos de bala que ensuciaban el suelo desaparecía, Hajime aparecía en su lugar. No eran solo sus balas las que Hajime había convertido en artefactos, sino también sus cartuchos. Después de todo, esos cartuchos estaban hechos de metal, lo que significaba que podían ser encantados con magia. Los había bautizado como cajas de cambio,
y estaban imbuidos de magia evolutiva y espacial que les permitía intercambiar lugares con un punto de origen, que en este caso era una joya incrustada en la parte del hombro del brazo protésico de Hajime. Eitruje alzó inmediatamente el vuelo, devolviendo la batalla al aire. Había demasiados casquillos en el suelo, por lo que no podía predecir a cuáles podría teletransportarse, y si todos podían ser utilizados, entonces no sería capaz de saber cuál sería el siguiente que Hajime utilizaría. Por desgracia para él, el aire no era seguro. Hajime apretó el gatillo de Slag, y una bala pasó zumbando junto a la cabeza de Eitruje. En el momento en que estuvo detrás de él, Hajime se teletransportó hacia él, pues tenía balas de intercambio así como cajas de intercambio. En el momento en que Hajime apareció detrás de Eitruje, una vez más disparó balas vivas de Daanar. Eit esquivó con Dios de la velocidad, y luego blandió su Claymore contra Hajime. Su espada cortó a Hajime por la mitad, pero entonces otro Hajime disparó otro tiro de Daanar desde detrás del cuerpo del primero. ¿Una ilusión? Imposible, ¿cómo puedes engañar a mis ojos? Eitruje huyó una vez más, usando el paso del cielo para moverse a un lado mientras veía como el falso Hajime se disipaba en la nada, mientras que el verdadero Hajime quedaba, por supuesto, ileso. Eitruje lanzó una serie de tajos, todos ellos ignorando el espacio y la distancia, pero todos atravesaron a Hajime. Uno le cortó el cuello, pero el verdadero Hajime apareció sano y salvo a unas decenas de centímetros detrás de la ilusión. Otro le cortó el brazo, pero también desapareció y fue reemplazado por su brazo real. Hajime estaba usando uno de los artefactos especiales de su brazo protésico, el proyector fantasma. Era una pequeña joya imbuida de magia espiritual que le permitía proyectar cuerpos astrales. Lo único que hacía era poner una copia de su alma en una ilusión visual de sí mismo, pero la presencia y el maná que emitía parecían completamente reales. Usado en conjunción con los movimientos extremadamente tramposos y rápidos de Hajime mientras se teletransportaba por todas partes con balas teletransportadoras, fue más que suficiente para confundir a Eitruje. Todo lo que el aspirante a Dios podía cortar eran imágenes secundarias e ilusiones. Para empeorar las cosas, todos los cartuchos vacíos en el suelo estaban ahora flotando en el aire. Todos tenían magia gravitatoria, lo que les permitía moverse por el aire como estrellas fugaces. Y naturalmente, Hajime podía teletransportarse a cualquiera que eligiera. Bastardo, ¿todavía escondías alguna de tus cartas de triunfo? La voz de Eitruje estaba mezclada con una pizca de pánico. Al parecer, ni siquiera él esperaba que Hajime se reservara algunas bazas después de haber sido acorralado de esa manera. Por muy bien que planearas algo así, cuando una persona normal se veía en una situación en la que estaba a un pelo de la muerte, tiraba sus planes por la ventana y utilizaba todo lo que tenía a su disposición. Se necesitaba un increíble condicionamiento mental para no hacer eso. La voluntad inquebrantable de Hajime y su persistencia eran lo suficientemente aterradoras como para meter miedo incluso en el corazón de Eitruje. Hubo... Con un grito de batalla enérgico, Hajime empujó su ofensiva aún más. Las tornas habían cambiado por completo. Hajime se teletransportó tan rápido que parecía que estaba en todos los sitios a la vez, disparando desde todas las direcciones. Esto no cambiará nada. Cuando te darás cuenta de que tus luchas son en vano. Eitruje usó paso del cielo y Dios de la velocidad en conjunto para igualar la velocidad de Hajime. Balanceó sus claymores de platino en todas direcciones, cortando las balas que se dirigían hacia él. Pero a diferencia de antes, esto ya no era un combate unilateral. No. Esta era una verdadera batalla entre dioses. ¿Qué? ¿Has anulado mi Dios de la velocidad? ¿Y estás leyendo mis movimientos? ¿Cómo eres capaz de procesar toda esa información? Ese ojo demoníaco, usar el Dios de la velocidad no requería que Eitruje estuviera cerca de su objetivo, pero si quería blandir sus claymores mientras lo usaba, entonces lo hacía. Después de todo, si sus armas no tocaban a su enemigo, no podían hacer nada. En ese caso, lo que Hajime había hecho era simplemente crear una zona a su alrededor donde el dios de la velocidad era anulado. El anillo mágico de restauración de su talismán guardián tenía el poder de defenderse de la reversión del renacimiento, el hechizo que revivía viejas heridas, pero también contenía un fragmento de cristal de la hora, que impedía que se alterara el tiempo en las inmediaciones de Hajime. Además, Hajime había empezado por fin a analizar el manejo de la espada de Eitruje. Toda la magia evolutiva puesta en su ojo de demonio le permitía analizar la información a un ritmo prodigioso, y también lo había encantado con la previsión, lo que le ayudó a predecir los movimientos de Eitruje. No era tan poderoso como la visión futura desea, pero aún así le daba una ventaja de una fracción de segundo. Todo el tiempo que Hajime había pasado estudiando y diseccionando el estilo de lucha de Eitruje estaba finalmente empezando a dar sus frutos. Por fin, ¿era el momento de ir a por todas y derribar a este aspirante a Dios?
Empezó a alternar los tiempos de sus ataques, apuntando a los huecos en la percepción de Itruge, y mantuvo sus patrones de movimiento aleatorios para que sus proyecciones fantasma fueran más efectivas. Leyendo el manejo de la espada y los hábitos de teletransporte de Itruge, Hajime fue capaz de predecir dónde aparecería a continuación y lanzar contraataques justo cuando llegaba. Las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Hajime habían alcanzado cotas aún mayores que antes. Ahora eran los ataques de Itruge los que no conectaban, mientras que los de Hajime empezaban a estar cada vez más cerca de asestar un golpe decisivo. Estaba claro por su expresión que Itruge estaba cada vez más frustrado. Había empezado a enviar sus esferas de luz y las apóstoles de luz a Hajime, lo que era una prueba de que se sentía presionado. El aluvión de apóstoles y estrellas dispersó los casos de cambio de Hajime, reduciendo sus opciones de teletransporte y retrasando ligeramente sus movimientos. Ahora te tengo, gritó Itruge, lanzando una de sus claymores contra Hajime. No tenía dónde esquivar, y como las claymores de Itruge atravesaban todo lo que no fuera el propio Hajime, confiaba en que éste no sería capaz de bloquear. Y sin embargo, se oyó un fuerte ruido metálico cuando su claymore impactó contra el cañón del arma de Slag, que, gritó, sorprendido. No tenía sentido. Ningún objeto debería haber sido capaz de detener su claymore. Así pues, lanzó también la segunda, y Hajime la bloqueó con Daanar. Sintiendo el peligro, Itruge inmediatamente se teletransportó para ganar algo de distancia. ¿Cómo? ¿Cómo eres capaz de bloquear mis espadas? Solo necesité un poco de transmutación, eso es todo. Las espadas de Itruge utilizaban magia espiritual para atravesarlo todo excepto el alma de su objetivo. Teniendo eso en cuenta, la solución había sido sencilla. Hajime había dado a sus armas copias de su alma, del mismo modo que había dado a sus golems orgánicos almas falsas. Al hacerlo, había engañado a los golems para que pensaran que las armas también eran él, y por tanto objetivos que no debían ser atravesados. Para cuando Itruge se dio cuenta de todo eso, Hajime se había teletransportado justo a su lado, y podía sentir que su dios de la velocidad estaba siendo bloqueado. Hajime apuntó a su cabeza y corazón con Daanar y Slag. Aunque Itruge podría haberse teletransportado, su orgullo no le permitió huir. En su lugar, trató de cortar las balas como lo había hecho antes, sin darse cuenta de que este ataque era una finta. Concentrado únicamente en los cañones de las armas, Itruge fue cogido por sorpresa cuando Hajime no apretó el gatillo. Un segundo después, sintió un dolor agudo en el abdomen, dejando escapar un gemido de dolor. Itruge se dobló al salir despedido unas decenas de metros hacia atrás. Hajime le había dado una patada giratoria. Y con sus estadísticas amplificadas tanto, incluso una simple patada tenía tanto poder como sus búnkeres de pila. Aún así, la patada de Hajime no debería haber sido capaz de perforar las barreras de Itruge cuando ni siquiera su rifle de riel más potente podía. Y sin embargo, Itruge había recibido daño. ¿Tú? Itruge murmuró sorprendido. Parece que funcionó. Un hilo de sangre salía de la comisura de los labios de Itruge. La patada de Hajime había atravesado su barrera y le había dañado directamente. Atónito, Itruge miró las botas de Hajime, que seguían emitiendo ondas de choque carmesí. Imposible, has analizado completamente mi barrera en medio de la batalla. La barrera de Itruge era un poderoso hechizo que combinaba múltiples magias antiguas para crear el escudo definitivo. Aparte de una fuerza bruta abrumadora, la única otra forma de atravesarla sería usar una combinación igualmente compleja de magia antigua para contrarrestar los efectos de la barrera. De hecho, eso era exactamente lo que Hajime había hecho. En plena batalla, había creado un artefacto improvisado capaz de anular la barrera de Itruge, demostrando que eran sus habilidades como maestro sinergista lo que hacía a Hajime tan temible, y no la magia antigua que había adquirido o las habilidades que había absorbido de los monstruos. Por supuesto, fabricar artefactos improvisados imbuidos de magia antigua solo era posible gracias a la trascendencia, la última habilidad derivada del romper límites. Solo había habido un puñado de personas en la historia de Tortus capaces de adquirir esa habilidad, y entre ellas, Hajime era el único que también era capaz de utilizar los 7 tipos de magia antigua. Probablemente nunca volvería a haber nadie capaz de transmutar magia antigua en artefactos sobre la marcha de la forma en que Hajime podía hacerlo. Itruge había supuesto tontamente que la verdadera fuerza de un sinergista residía en la producción masiva de armas, pero eso era solo una parte de lo que hacía a los sinergistas tan poderosos. El mayor activo de un sinergista era su adaptabilidad. Las chispas recorrieron los cañones de Daanar y Slag cuando Hajime volvió a apuntar. Creo que llamaré a estas balas pacificadoras de Dios. Hajime había reforzado su munición para que fuera capaz de penetrar la barrera de Itruge. Ahora cada una de sus balas era una amenaza mortal, capaz de causar graves daños.
Y lo más importante, esto también significaba que el artefacto matadioses de Hajime ahora podía alcanzar fácilmente a Eitruhe. Al darse cuenta de eso, Eitruhe instintivamente dio unos pasos hacia atrás, y cuando se dio cuenta de que estaba acobardado, miró con furia a Hajime. Su expresión furiosa arruinó el buen aspecto de Yu. Maldito seas, irregular. ¿Cuánto te estabas guardando hasta ahora? Eitruhe no solo se refería a los nuevos artefactos que Hajime había empezado a crear. Las estadísticas de Hajime también eran mucho más altas que hace unos minutos. Esa era la razón por la que una simple patada había sido capaz de dañar realmente a Eitruhe. Sobrecarga era la versión más fuerte de romper límites en lo que aumento de estadísticas se refería, y no debería haber ninguna manera de multiplicar las estadísticas de uno más allá de sacrificar su propia fuerza vital. Pero de algún modo, las estadísticas de Hajime eran 10 veces superiores a las del principio, y parecía más sano que nunca. En otras palabras, cuando activó la sobrecarga por primera vez y le dijo a Eitruhe que no se contendría, eso también había sido una mentira. Debes de ser bastante estúpido si realmente te has creído todo lo que ha dicho tu oponente, afirmó Hajime sacudiendo la cabeza, y luego pasó a la ofensiva. Por supuesto, Eitruhe pensó que la primera activación de sobrecarga había sido un farol, pero en realidad, Hajime había usado realmente sobrecarga allí. Lo que ahora aumentaba aún más sus estadísticas era el mismo artefacto que había entregado a todos los soldados que luchaban por Tortus en la superficie. Su propio último sello. No había forma de que hiciera un artefacto tan poderoso para otras personas y no guardara uno para sí mismo. Naturalmente, había ingerido algunos chitmates también. Combinando su último sello con su propia habilidad innata de sobrecarga, Hajime había sido capaz de aumentar sus estadísticas más allá de lo que normalmente sería posible. Eso era lo que le permitía igualar las especificaciones divinas de Eitruhe, al nivel al que luchaban los apóstoles de luz y las esferas que el círculo mágico de Eitruhe producían más apenas podían hacer nada para intervenir. Los movimientos a gran velocidad de Hajime y su constante teletransporte, combinados con sus técnicas de combate Gunkata altamente pulidas, obligaron a Eitruhe a centrar toda su atención en el combate cuerpo a cuerpo, sin darle tiempo a hacer nada más. Mientras luchaban, Eitruhe notó otra anomalía. Tus heridas, efectivamente, se estaban curando a una velocidad increíble. Las numerosas quemaduras y laceraciones que habían cubierto el cuerpo de Hajime habían desaparecido en su mayoría, y su respiración era estable. Al principio, Eitruhe pensó que Hajime debía de haber fabricado otro artefacto de curación, pero no percibió que se estuviera usando ninguna magia de restauración. Solo había otra explicación de por qué Hajime se estaba curando tan rápido. Así que también mentiste al decir que ese vial de ambrosía era el último, dijo frunciendo el ceño. Bueno, era el último de mi tesoro. De los dos que le quedaban a Hajime, había metido uno dentro de una cápsula y se lo había tragado de modo que estaba en su estómago. Al final, los ácidos de su estómago habían derretido la cápsula y el líquido curativo había empezado a extenderse por el organismo de Hajime. Las ametralladoras y las pistolas chocaron, haciendo saltar chispas por todas partes. Con los ojos crispados por la rabia apenas reprimida, Eitruhe preguntó, ¿por qué guardarlo tanto tiempo? Para asegurarme de que ganaría. Desde el principio, supe que no debía subestimar tu fuerza. El artefacto matadioses de Hajime solo podía ser usado una vez. Por lo tanto, no podía permitirse el lujo de usarlo hasta que conociera el alcance total de las capacidades de Eitruhe. Con el fin de asegurarse de que su carta de triunfo iba a golpear, tenía que estar seguro de que había visto todos los poderes de Eitruhe y concebidos contraataques adecuados para ellos. Lo que Eitruhe había intentado hacerle a Hajime por diversión, Hajime también se lo había intentado hacer a Eitruhe, aunque por razones totalmente distintas. En realidad, la fuerza de Eitruhe aún había superado las expectativas de Hajime, y este había sentido el espectro de la muerte cernirse sobre él más de una vez durante su combate, pero a cambio de la mayoría de sus artefactos y de mucho dolor, Hajime había conseguido finalmente que Eitruhe mostrara todas sus habilidades. Mientras tanto, había conseguido conservar la más importante de sus propias cartas de triunfo. Si estás tan seguro de que no me has subestimado, veamos si puedes con esto. Contempla todo el poder de un dios. Eitruhe gritó, creando una serie de explosiones espaciales a su alrededor. Era un ataque desesperado, impropio de alguien que decía ser un dios. Hajime neutralizó rápidamente las explosiones cercanas a él con una serie de ondas de choque de maná y utilizó piel de diamante y aideon para bloquear las que consiguieron atravesarlo. Aunque pudo evitar sufrir daños, se vio obligado a dejar de moverse durante unos segundos. En ese tiempo, Eitruhe utilizó Paso del Cielo para volver al centro de su Halo de 3 anillos. Un segundo más tarde, hubo una explosión de luz platino como el Halo que también era un círculo mágico comenzó a brillar. Los 3 anillos también empezaron a latir, aumentando de tamaño.
Cuando superaron los 1000 metros de diámetro, el segundo y el tercer anillo empezaron a girar en sentido inverso. Las apóstoles y esferas de luz empezaron a fluir hacia Hajime para intentar frenarle mientras Eitruje entonaba: este es el verdadero poder divino. La luz de la destrucción que ni siquiera mis hermanos podrían resistir. No tienes a dónde huir, irregular. Una luz platino llenó la habitación, borrando la visión de Hajime. La ola de luz que se extendió por más de 1 kilómetro de ancho se abrió paso hacia él como una avalancha de proporciones épicas. Esta era la carta de triunfo definitiva de Eitruje, el movimiento que había utilizado para volcar el tablero de juego cada vez que las cosas no iban como él quería. Y sin embargo, ante tal poder destructivo, Hajime simplemente sonrió. Bueno, si no puedo huir, lo atravesaré de un puñetazo. Dio un paso decidido hacia la todopoderosa luz. Luego se lanzó hacia adelante a una velocidad tremenda, convirtiéndose en un borrón carmesí, y sacó otro artefacto que había guardado en reserva. Este artefacto parecía una enorme lanza, pero su punta puntiaguda tenía surcos en espiral y giraba a gran velocidad como un taladro. La punta era también bastante ancha como un paraguas, cubriendo la mayor parte del cuerpo de Hajime. Este era el artefacto lanza-taladro de Hajime, la Oenshiram. Había usado la mayor parte de la piedra sello que le quedaba para recubrir la superficie del taladro, y la aleación superdensa que formaba el resto de su volumen estaba encantada con los 7 tipos de magia antigua, lo que lo convertía en el artefacto ofensivo y defensivo más fuerte que poseía. Tenía el poder de perforar cualquier cosa, ya fuera física o mágica. La luz era tan potente que arrancó el revestimiento de piedra de sello en cuestión de segundos, y aunque la magia restauradora del artefacto lo reparó casi al instante y la magia espacial protegió a Hajime de la mayor parte posible del impacto, aún así sufrió graves daños por las ondas de choque que estallaron cuando su taladro chocó contra el tsunami de luz. Muchas de sus heridas se reabrieron y la sangre brotó en todas direcciones al rozarle las astillas de luz. Incluso sus órganos internos sufrieron una buena cantidad de daño, y tosió sangre mientras gritaba. Los músculos de Hajime se desgarraron, sus huesos se resquebrajaron y su piel se desgarró. Pero aún así, siguió avanzando. Gritando mientras avanzaba, no dejó que la luz le frenara ni un segundo. No importaba lo abrumador que fuera el poder de Eitruje, Hajime lo atravesaría con pura fuerza. Así era como había superado todos los obstáculos en su camino hasta ahora, y no pensaba detenerse ahora. Tu poder es mío, gritó Hajime, y un segundo después, la Oenshiram empezó a brillar con una luz platino. Imposible. Este es el pináculo del poder de los dioses. ¿Cómo has podido apropiártelo? La Oenshiram había sido encantado con magia de espíritu y metamorfosis para hacerlo medio vivo, igual que los Goulans de Hajime. Su único propósito era absorber cualquier ataque final que Eitruje pudiera intentar y hacer suyo ese poder. Mientras perforaba la luz de Eitruje, también la descomponía y analizaba con magia evolutiva. Y ahora, Hajime había encantado a la Oenshiram con el propio poder de Eitruje. Esta era la culminación del talento mágico y la habilidad sinergista de Hajime. Transmutación de saqueo. La habilidad de analizar un ataque por el que fue golpeado e incorporar inmediatamente ese mismo ataque en sus propios artefactos. Normalmente, algo así habría sido imposible, pero la habilidad de trascendencia combinada con sus estadísticas masivamente aumentadas había permitido a Hajime hacer lo imposible en cuestión de segundos. La magia de creación consistía en crear nuevos artefactos. Y aunque Hajime no tenía afinidad con los otros 6 tipos de magia antigua, la magia de creación era diferente. La magia de creación estaba prácticamente hecha para los sinergistas, y sinergizaba con la transmutación de una forma que ninguna otra lo hacía. Era el único campo de la magia para el que Hajime tenía talento natural, y lo había utilizado al máximo. Así, ahora mismo la voluntad divina de Eitruje estaba siendo contrarrestada con su propia voluntad divina. Eitruje soltó un grito de sorpresa cuando su luz fue destruida, y Hajime le fulminó con la mirada. Aunque no podía escuchar a Hajime desde esta distancia, podía decir que el joven estaba diciendo: ahora te tengo. El miedo se filtró en cada uno de sus poros, e instintivamente trató de huir. Eitruje activó el paso del cielo, pero, por supuesto, Hajime no iba a dejarlo escapar. Utilizó la magia gravitatoria de la Oenshiram para cargar hacia adelante a una velocidad vertiginosa, y luego disparó a Daanar y Slag en rápida sucesión. Un segundo después, el espacio que rodeaba a Eitruje empezó a retorcerse y deformarse. Estas eran otro de los tipos de balas especiales de Hajime, las balas de distorsión espacial. No poseían poder ofensivo, pero desestabilizaban el espacio alrededor de donde explotaban. El paso del cielo requería unas coordenadas espaciales extremadamente precisas para funcionar,
de lo que Hajime era plenamente consciente, por lo que estas balas hacían un trabajo perfecto para impedir que Eitruge lo utilizara. Además, Eitruge tampoco era capaz de usar Dios de la velocidad porque Hajime también le había disparado balas de retraso. Estas balas estaban hechas con fragmentos del cristal de la hora e impedían que cualquier cosa que golpearan pudiera utilizar la manipulación del tiempo. NGH. Todavía te quedan otros artefactos, rugió Eitruge, con expresión rígida. Hajime pateó el mango de la Oenshiram, lanzándolo como un rayo de ballesta. Superó a Eitruge y se estrelló contra el Halo de 3 anillos que tenía detrás. El Halo empezó a parpadear, y Eitruge se giró justo a tiempo para ver cómo la Oenshiram destrozaba un trozo, haciendo que la luz de la destrucción dejara de brotar de él. El monstruo del abismo había derrotado por completo al hechizo más poderoso del dios. Conmocionado, Eitruge se giró hacia Hajime. La mirada de Hajime le atravesó, y Eitruge blandió sus 2 claymores con todas sus fuerzas. Ahora estaba realmente desesperado. Desafortunadamente, sus espadas gemelas solo cortaron el aire. Una ilusión. La imagen de Hajime que había cortado se rompió como un cristal, y los ojos de Eitruge se abrieron de par en par. Hasta ahora, las ilusiones de Hajime solo habían funcionado cuando estaba a menos de medio metro de ellas, y Eitruge había oscilado sobre un área tan amplia que incluso si el Hajime que estaba viendo era una ilusión, debería haber golpeado al verdadero también. Pero esta vez, el verdadero Hajime estaba a unos cuantos metros detrás de su ilusión. Mirando más de cerca la ilusión destrozada, Eitruge notó que ésta tenía un pequeño cristal azul flotando en su centro. Era otro de los artefactos de Hajime, el muñeco fantasma. Aumentaba el alcance efectivo de las proyecciones fantasmales de Hajime. Cuando Eitruge se dio cuenta de que había sido engañado, ya era demasiado tarde. ¡Ra! En su sok, había dejado de moverse por un segundo, lo que fue un error fatal. Con un enérgico grito de guerra, Hajime cargó contra Eitruge. Los dedos de su brazo protésico se extendieron hacia adelante, pareciendo los huesudos dígitos de un esqueleto. Agarró a Eitruge por el cuello y lo estampó contra el Halo de 3 anillos, que ya empezaba a desmoronarse. La fuerza del impacto lo destrozó por completo, y Hajime continuó su carga, dirigiéndose directamente al suelo. Sus dedos metálicos con garras sujetaban con fuerza a Eitruge, impidiéndole escapar. Hajime incluso disparó pequeños pinchos desde las puntas de sus dedos, atrapando la mitad superior de Eitruge en una doncella de hierro improvisada. También disparó una onda de choque de magia espiritual de su brazo para sacudir el alma de Eitruge y usó magia espacial para atraparlo en su lugar de forma aún más segura. ¿Cómo te atreves, humilde humano? Suéltame. Eitruge gritó. Cállate y muere. Eitruge intentó lanzar un hechizo, pero Hajime desató una superdensa ráfaga de maná puro contra él, interrumpiendo el flujo de maná en su cuerpo e interrumpiendo sus intentos de lanzarlo. Hajime había retroadaptado su cañón de maná a su brazo protésico con este mismo propósito. Finalmente, los dos chocaron contra el suelo, y se oyó un estruendoso rugido mientras unas grietas se extendían por el espacio blanco y puro. Los dos habían chocado contra la superficie como un meteorito, y ambos quedaron momentáneamente aturdidos por el impacto. Sin embargo, fue Hajime quien se recuperó primero. A horcajadas sobre Eitruge, apuntó con Daanar. Una única bala envuelta en una poderosa aura azul celeste apareció en el aire. Había transformado la daga asesina de dioses que había recibido de Milei en una bala. Supuestamente, tenía el poder de dañar a Dios y solo el alma de Dios. Hajime podía sentir el temblor de Eitruge a través de su brazo protésico. Aunque Eitruge miró fijamente a Hajime, había más miedo en sus ojos que ira. Hajime hizo girar la recámara del Daanar, cargando la bala asesina de dioses. Luego apretó el cañón del revólver contra el pecho de Eitruge. Veamos si te gusta el sabor del artefacto matadioses que hicieron los libertadores mientras estaban borrachos hasta el culo. Esto es jaque mate, bastardo. Espera, el sonido de un disparo reverberó por toda la dimensión blanca y pura. Por fin, Hajime había golpeado a Dios con su carta de triunfo. El cuerpo de Eitruge se sacudió, y después de un pequeño gemido, cerró los ojos y se quedó sin fuerzas. A lo lejos, el Halo de 3 anillos se disipó en partículas de luz. El silencio llenó la habitación y, tras un minuto que pareció una eternidad, los ojos de Yu se abrieron. Miró a Hajime, que estaba cubierto de heridas de pies a cabeza, y dijo, qué pena, irregular. Un segundo después, el brazo protésico de Hajime se hizo añicos y salió despedido, con sangre brotando de un nuevo agujero en su pecho. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.